respecto a pensión de alimentos. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto verlos conectados. No se escucha, dice Sheila. ¿Ya me escuchas, Sheila? ¿Cómo estás, Mauro? Buenas noches. ¿Cómo están, doctores? Justo corriendo, regresando de un evento, les cuento que somos parte ahora del Observatorio de Violencia de Género por la Universidad Nacional de Trujillo, así que estamos con este proyecto importante. Si ustedes también trabajan en algún espacio universitario, ¿cómo estás, Catherine Junior? También pueden, yo de manera gratuita, puedo apoyarlos para incentivar este proyecto. ¿Cómo estás, Hermelinda? Buenas noches. Este proyecto del Observatorio de Género en espacios universitarios, en espacios judiciales. Así que, por eso, hemos venido recién corriendo, para poder llegar a tiempo a la clase de hoy. Señores, hoy vamos a comenzar con algunas preguntitas, porque a ustedes, yo sé que los que se han matriculado, ¿cómo estás, Lenny? Les comento que el doctor Juan Carlos del Águila me ha enviado su libro, voy a hacerle su cherry, su publicherry, ahí está, mi primer juicio de familia. Doctor, si está viendo este video, estamos cumpliendo con promocionar su libro. El doctor también es especialista en el ámbito de familia. ¿Cómo estás, Carmen? Y hay unas preguntitas acá, bonitas, súper didáctico para que usted pueda tener ese contacto en el proceso de alimentos. Qué buen libro, Junior Salazar. Sí, me parece interesante, Junior, sobre todo como didáctico para los que recién estamos iniciando, ¿no? En el tema de violencia. Juan Carlos, bueno, en alimentos, sí, el doctor tiene he tenido la oportunidad de conferenciar con él también, así que hay que apoyarnos mutuamente en los emprendimientos que realizamos, sobre todo si es un emprendimiento académico. ¿Bien? Bien. Ya lo adquirí, dice Hermelinda Sarabia, muy bien. Hay que apoyarnos siempre. Y también tienen que comprar mi libro, ya próximamente sale, así que hay que estar a la espera. Con todas las preguntas las más frecuentes. Bien, doctores, vamos a iniciar. Creo que, a ver, un ratito, creo que me está descargando. ¿Dónde podemos comprar el libro, doctora? Creo que está en su Facebook del doctor. Listo. A ver, ¿dónde están las diapos? Hoy vamos a hablar del proceso de alimentos. Creo que con el doctor Henry tienen la parte de omisión, ¿verdad? Y conmigo tienen la parte de alimentos. Importante, de verdad que es un evento, tengo el honor de conocer también al doctor Henry. Súper bueno. Creo que no le he grabado acá. Disculpen un ratito que estoy tratando de ubicar la diapo. ¿Dónde lo puse? Alimentos. Vivo, ¿cómo? Hoy nos toca ver el tema de alimentos y la otra clase ya el tema de la omisión. Ya se está guardando. Mientras que vamos haciendo algunas preguntas, por ejemplo, en el tema del proceso de alimentos hemos escuchado muchas veces que el proceso de alimentos es totalmente gratuito. ¿Será cierto eso? En el proceso de alimentos está exonerado, se exoneran los aranceles judiciales. ¿Qué dicen ustedes? A ver, respondan. ¿Se exoneran los aranceles judiciales o no en el proceso de alimentos? A ver qué me van diciendo, qué me van respondiendo. A ver, ¿dónde están? Está guardado acá, ¿verdad? Y se me va la... Por eso fue, aquí. Dice, no, dice, solo para la parte demandante. Correcto, Catherine Sánchez, solo para la parte demandante. Es decir, si usted, por ejemplo, le corre el traslado de una demanda de alimentos y usted tiene que contestar, usted tiene que pagar su arancel. No, es decir, no, los alimentos son gratuitos, para mí también, usted tiene que pagar. Doctores, y otra preguntita, a ver, en ese espacio. ¿Para el proceso de alimentos se necesita abogado o no? ¿Se requiere abogado? En el proceso de alimentos. En el proceso de alimentos, ¿se requiere abogado? ¿Tendremos la misma lógica que la primera pregunta? Claro que sí. Usted no requiere abogado para iniciar el proceso, pero si usted tiene que contestar el proceso, ¿qué pasa si tiene que contestar? Necesita abogado, ¿verdad? Entonces, eso también
hay que analizarlo porque a veces consideran que el requerimiento de abogado está exento en estos casos la parte demandada. Y la parte demandada no está exenta, señores, por si acaso. ¿Bien? Se requiere para contestar. Siempre para contestar todo. Y ahora, ya, ahora lo tenemos. Listo, estábamos sufriendo con la diapositiva, ya la tenemos acá. Bien, señores, vamos a empezar. Proceso de alimentos. Bueno, en el marco regulatorio, nosotros tenemos una protección a la familia. Es una protección bastante amplia, ¿no? Nuestra Constitución Política del Perú protege a la familia como tal y promueve el matrimonio. Usted, doctora, dirá, ¿qué tiene que ver eso con los alimentos? Señores, pasa que dentro de ese espacio de protección a la familia, en realidad no sería coherente establecer diferenciación de las personas que nacen dentro de un matrimonio y las que no. Porque la Constitución dice no me hagas distinción. Sin embargo, sí se da en los espacios cierta distinción. ¿Por qué? Porque ese espacio de protección, por ejemplo, a través de una presunción, si naces dentro del matrimonio, y que no necesitas que el esposo de tu madre tenga que firmarte necesariamente, porque se asume esa presunción que se debilita cuando la propia madre identifica o dice que no es su esposo el padre de este niño. Pero esa protección en realidad genera, o este exceso de protección dentro de un espacio matrimonial, se ve reflejado justamente porque la propia Constitución genera esa protección y de alguna manera va a generar una cierta diferenciación en un espacio de mayor protección para las familias que se consolidan dentro de un matrimonio. Por más que decimos, no, que las uniones de hecho, que estamos estableciendo derechos y obligaciones igual que las de un matrimonio, sí, pero ¿qué pasa con los hijos que nacen dentro de ello? Entonces, hay presunciones a favor dentro de un matrimonio y hay presunciones que no existen en espacios no matrimoniales, ¿correcto? Entonces, sí hay unas ciertas dificultades ahí, por eso que partimos del tema de la protección de la familia. Y ustedes dirán, doctora, ¿por qué nos pregunta acerca de la familia si estamos viendo alimentos? Señores, porque a los que ya me han escuchado en alguna oportunidad, es que, por ejemplo, ¿qué pasa si usted cuando va a contestar su demanda de alimentos, y es una pregunta que siempre les hago para motivarlos a ustedes que van a lidiar en el tema de alimentos, ¿qué pasa si usted quiere contestar su demanda y quiere utilizar esto que está viendo en la diapositiva? Familia ensamblada. Y usted dirá, ¿qué pasó acá? ¿Cómo voy a contestar una demanda de alimentos identificando que se tome en consideración dentro de ese porcentaje que se me va a dar como pensión de alimentos al denunciado, que se le va a dar para que él pueda pagar, esté obligado con los alimentos, se tome en consideración que no se genere una discriminación respecto a su hijo socioafectivo, por ejemplo? Ya hemos conversado de eso, ¿verdad? Y es una pregunta importante, y vamos a empezar con la preguntita, justamente, miren, vamos a irnos al final de la diapositiva, que es una preguntita que les tengo aquí para ustedes. Paso 1, ¿ya? Vamos a empezar de atrás para adelante. Miren lo que se preguntan algunos jueces. Dentro de un proceso de alimentos, si el demandado, ojo, contesta la demanda y acredita que es el único solvente económico de su hijastro, ¿podré señalar que si soy la única parte solvente de mi hijastro, que está mal utilizado estas palabras, prefiero decir hijo socioafectivo, que forma parte de una familia ensamblada, familia reconocida por el Tribunal Constitucional, ojo, el Tribunal Constitucional ha reconocido a la familia ensamblada como tal. Entonces, ¿podrá ser sujeto de establecer que es carga familiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es carga familiar o no es carga familiar? A ver. Porque si ustedes han venido a conectarse solamente para ver cómo se hace el escrito, entonces, no. Aquí tenemos que hacer un análisis de lo que ustedes, los conceptos que ya vienen estudiando, sobre todo en esos espacios de las nuevas tendencias del derecho de familia. Mauro dice, doctora, sí es carga familiar. Bueno, sí sería carga familiar. Mauro dice, claro. Jan dice, sí, porque el Estado protege al menor. Señores, miren qué problemático resulta esto para un juez. Porque el juez, ¿cuál va a ser para el juez su fundamento para decir que si usted es la única persona solvente de su hijastro, usted va a tener que establecer que él es una carga familiar, pese a que no es su hijo legal?
pese a que no es su hijo biológico. Usted no lo llegó a adoptar. ¿Correcto? Entonces, las nuevas tendencias del derecho de familia te indican que si tú estás generando ese lazo socioafectivo dentro de una relación, ahora una familia ensamblada, en el que tú estás ejerciendo ese papel de padre, y ojo acá porque va a importar mucho el contenido de la contestación de demanda que realicen los abogados que se han conectado el día de hoy. Porque si usted en su contestación de demanda simplemente dice, bueno, yo tengo una nueva pareja y esa pareja tiene un hijo, eso no va a ser un fundamento para mí como juez para yo darle a usted o señalarle que este hijo socioafectivo se convirtió en carga familiar. Entonces, va a importar mucho la fundamentación que usted conlleve el tema de, por ejemplo, que el nuevo padre, o el padre, perdón, de su pareja, porque usted dirá, doctora, pero ese niño tiene su padre biológico, tiene su padre legal, ¿por qué él no es acaso el obligado? ¿Por qué tendría que generarse una carga familiar si él no es su padre? ¿Cómo sustento ello? Dice. Pero si no es el único solvente económico, ¿puede sustentar, no? Claro que no, Jessica. Si no es el único solvente y tiene su obligado directo, que es su padre, entonces él tendría que darle las condiciones económicas. Estamos hablando de una situación de que el padre es ausente, de que no tiene, tal vez sí tiene padre, pero las condiciones económicas del padre no corresponden al nivel de vida que le quiere dar a su hijastro. Y recuerdan ustedes ese caso que se llevó al Tribunal Constitucional respecto a que, utilicemos esa palabra todavía hijastro para poder tener claro, de que quería que él acceda a un club de Lima muy costoso, muy exclusivo en Lima, y se llevó al Tribunal Constitucional para que se le permita el ingreso a su hijo socioafectivo, a su hijastro, pese a que no era su padre. Pero él decía, hey, Club de Lima, ¿por qué no me dejas ingresar a mi hijo? Porque no es legal tu hijo. No, pero él es mi hijo socioafectivo. Y el Tribunal Constitucional, a partir de ese caso, es que amplía el concepto de familia ensamblada. Obviamente, yo entiendo que ustedes me dirán, doctor, es muy cuestionable lo que usted me dice. Sí, por eso hablamos de las nuevas tendencias del derecho de familia. Yo no estoy diciendo que todos los jueces, cuando usted conteste su demanda e indique que tiene un hijastro, le va a establecer como carga familiar. Diferente que cuando usted conteste su demanda, indique que tiene carga familiar a su mamá, o que tiene a su, de carga familiar, otros hijos. Ah, esa es una cosa diferente. Pero poner como carga familiar a un hijastro va a conllevar a ello. Importante, es cuestión que usted lo analice, es cuestión que usted lo sustente, pero si usted tiene un término claro, como es el tema de la familia ensamblada, y tiene claro de la igualdad de derechos, tanto del hijo socioafectivo como del hijo legal o biológico, entonces considero que le pone muy difícil la tarea al juez para que diga que su contestación no tiene sentido. ¿Correcto? Muy bien. Mire, vamos a empezar con las preguntitas, ya que hemos estado con las preguntitas acá. Miren, no me estén rayando la pantalla, por favor. Miren, hay una preguntita que se realizan siempre, acá creo que no le, acá está esta, creo que es, caso 3, ya, miren esta. Es requisito para la admisión de demanda, señores. Admisión de demanda, reducción, variación, prorrateo, exoneración de pensión alimentaria, que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite que se encuentra al día en el pago. ¿Qué dicen ustedes? Si usted quiere interponer una demanda de reducción, variación, prorrateo, exoneración de pensión alimentaria, ¿tiene que estar al día en los alimentos, sí o no? Sí debe estar al día, dice. Claro, si no está al día no puedo reducir. Señores, pero miren, eso es bajo una interpretación literal. Lo que usted me está dando su respuesta, señor Jesús, Marlene, es una interpretación literal a lo que dice el artículo 565 del Código. ¿Pero qué creen, señores? En el derecho de familia, el derecho que a mí me encanta, el derecho que a ustedes también les empieza a apasionar, las reglas procesales no van a ser siempre las mismas. Usted tiene que sacarse el chip civil, porque si yo le pregunto a usted ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa
si el alimentista no llega a la hora de la audiencia? ¿Usted finaliza el proceso? ¿Se acaba el proceso porque no llegó a la hora de la audiencia? Si usted sigue las reglas civiles y procesal civil, claro, tendría que, no llegó la que es la pretensión, se acaba el proceso. Pero señores, en el derecho de familia no funciona así, porque lo que usted está tratando de analizar justamente es una relación familiar que involucra integrantes del grupo familiar. Y dentro de los integrantes del grupo familiar usted tiene niños. Y dentro de estos niños usted tiene que darle una tutela diferenciada, una tutela urgente, porque es un alimentista vulnerable. Entonces, ¿acaso el niño tuvo la culpa por no levantarse temprano y llegar a la audiencia? ¿Él pudo decidir que su mamá llegue más temprano a la audiencia y que llegue a la hora? No podía. Y como versa sobre un niño adolescente en ese espacio, entonces el derecho de familia se flexibiliza sus reglas. Y aquí hay muchos detractores. Y me dicen, doctora, ya demasiado ya. En el derecho de familia se han tirado abajo todos los conceptos tradicionales del derecho procesal civil. Qué bueno, en realidad. Qué bueno. En el derecho de familia se permiten las incongruencias procesales, por ejemplo. Las extrapetita, los ultrapetita, todo eso está permitido en el derecho. Usted en el derecho civil no puede hacer eso. Pero en el derecho procesal de familia y en el derecho de familia sí. Entonces, si usted va a hacer una interpretación literal del 565, entonces es requisito, claro. Pero miren, hay una palabra acá grande que está con rojito. Razonabilidad, por un lado. Hay que ser razonable. ¿Cuántos de ustedes han tenido casos en el tiempo de la pandemia? ¿Cuántos de ustedes en la pandemia se han quedado sin trabajo? ¿Cuántos, y teniendo pensión de alimentos? ¿Cuántos de ustedes sus empresas han quebrado? ¿Cuántos de ustedes les dio el COVID y tuvieron que vender todo lo que tenían o conocemos a alguien que tuvo que vender todo lo que tenía para conseguir un balón de oxígeno? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de los que conocemos se han quedado incluso en una situación de discapacidad después de haber superado el COVID? Y yo le voy a exigir ponerse al día porque el 565 dice eso. Miren qué cosa llegó a un acuerdo. Esto no es vinculante, señores. Yo simplemente les amplifico la mente. Porque si llega su patrocinado y le dice, doctora, estuve en el COVID, terminó el COVID, mire, mi empresa quebró, estoy así, estoy a punto de la nada, ya no tengo dónde dormir y encima tengo que pagar todos los meses la pensión de alimentos y mis hijos ya son universitarios, ya ellos tienen mayor, son 18 años, tienen mayor, pero yo sigo pasando alimentos porque mi obligación continúa, pero yo ya no puedo más y ya estos últimos meses ya no he podido cumplir, por favor ayúdeme. Y usted le va a decir, no, pero es que acá está el 565 y dice que si usted no está al día, entonces regrese a buscar mis servicios cuando esté usted al día. Usted como abogado no está ayudando a la parte. Deje que eso lo evalúe el juez. Deje que eso tal vez el juez, como estableció acá en el Pleno Jurisdiccional Distrital de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, analizaron y dijeron por mayoría, ojo, no es vinculante este Pleno Jurisdiccional, pero nos importa porque algún juez, o usted le pone la tarea difícil al juez. Porque usted dice, señor juez, muy bien, no está al día, pero mire la condición del señor. El señor está en coma. El señor ha perdido una pierna ahorita. Por favor, ¿en qué condición? ¿Así se va a ir a la cárcel? ¿Por la omisión a la asistencia cuando ya lo vean con el doctor Henry Coronado? ¿Usted cree que en ese espacio van a tener, evaluar ya a nivel de juicio? Imagínense todo lo que se va a tener que llevar para evaluar las condiciones de este señor. ¿Por qué generó ese incumplimiento? Entonces, aquí el juez de paz letrado dice, en casos, señores, ¿qué dice? En mayoría, en casos, correcto, Evelina, en casos excepcionales. Pero Evelina, a ti te corresponde justificar tu caso excepcional. Porque si no, nos vamos a quedar simplemente con la literalidad, señores. Y sobre todo, Evelina, porque hay mucha injusticia en el tema de los alimentos. No solamente al alimentista, sino también al obligado. Señores, yo he visto casos de los obligados que se encuentran en una situación para que a ellos les den más bien alimentos. Ronaldo, pero tienes todavía el recurso de apelación. Y sobre todo lo que usted me dice
Claro, no solo argumentar. Parte de una argumentación, Caterine, es una correcta argumentación, es una argumentación con medio probatorio, pues claro. O sea, la argumentación como tal no es solo hablar, eso no es argumentar. Si tú en un escrito el papel aguanta todo, eso no es argumentar. Argumentar es argumentar con pruebas, claro. Señores, nosotros en el tiempo de la pandemia sí hemos valorado eso. Yo les digo esto por eso, incluso en este pleno de Lima, yo soy de la Corte de la Libertad, pero en este caso dice, si es que se hace imposible, dice, en casos que sea imposible presentar el requisito de admisibilidad de acreditarse de que usted se encuentra al día, se puede admitir la demanda al amparo de los principios de razonabilidad. Y qué importante, Catherine, que tú en tu escrito de este caso anexes ese pleno. El juez te va a decir no es vinculante, pero tú ya lo pones en una situación difícil, porque jueces igual que él ya han decidido de que sí, hay que ser razonable. Hay que ser razonable y proporcional. Entonces, inserta tú ese pleno. Aquí está, Caterina. A todos los que adquieran el material el día de hoy, los que están conectados y adquieran el material, se les va a enviar las diapositivas, ahí está el dato, usted hace clic en la parte final, clic con azul y le sale el pleno completo, ¿correcto? Bien, Catherine. Adquirir el material para poder también seguir vigentes nosotros, si no, ¿cómo? Ok, ahí les pongo el expediente. Caso 3, miren, hoy día hemos empezado con los casitos para que ustedes más o menos vayan refrescando sus conocimientos y después vamos a empezar con la parte ya tradicional, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo se quiere matriculándose a Caterincilla? Matriculándose directamente con la institución de gestión, creo que es el que está organizando, GAL, entonces directamente con ellos. Caso 3, miren, caso 3, casitos para ustedes. Rolando dice, doctor, algunos admiten y después se retractan. También pasa. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos una prohibición. Tenemos una prohibición de que admitimos, hacemos perder el tiempo a la parte y luego resolvemos una improcedencia, por ejemplo, ¿no? No es que estemos prohibidos, pero no resulta razonable nuestro comportamiento. Y yo les voy a contar algunos casos que incluso se demoran 1.000.000 de años para evaluar y dicen, me declaro incompetente, me declaro... Entonces, Lenny dice, no vi el número. Acá está, Lenny, capturita. ¿Ya? 5432-2016, acción de amparo. En este caso es un expediente relacionado con eso. No significa que el pleno es ese expediente. Ojo. Ahorita vamos a ver el prorrateo, Sandra, no te preocupes. Caso 3. Cuando el alimentista, señores, ha cumplido los 28 años. Pregunta para todos ustedes, ¿ya? Voy a ponerlo en grande acá, porque no vean la respuesta. A ver cómo están. Señores, mi preguntita. Cuando el alimentista ya cumplió 28 años de edad, está contando los años, ya se acaba, doctor, hasta 28 años, imagínense. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, señores. A mí me parece que mantener a un hijo hasta los 28 años resulta excesivo. Yo por eso cuando a mí me dicen, doctora, ¿cuándo usted va a ser madre? Me digo, pero de pensar que voy a tener que alimentarlo con parte de mi sueldo hasta los 28 años, de verdad que me hace repensar. Mentira, chicos. Cuando el alimentista ha cumplido 28 años de edad, listo, doctora, se acabó la obligación. Ahora sí me voy a ir a Hawái, me voy a ir a disfrutar. La declaración, señores, de exoneración de dicha pensión, pregunta, ¿se realiza? Claro que sí, José, por eso hay que tener cuidado si es que queremos reproducirnos o no. La exoneración, José Yatance, la exoneración de dicha pensión, se realiza, señores, ya cumplió 28 años, se realiza en el mismo proceso donde se fijó la pensión de alimentos o tiene que hacer un nuevo proceso de exoneración. Respondan. Respondan, ¿nuevo proceso o en el mismo proceso? A ver, vamos. ¿Nuevo proceso? Mismo proceso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Nuevo proceso. Nuevo proceso porque así dice el código, incluso me pone uno ahí. Doctora, porque el código dice así es, punto. ¿Yo qué les he dicho ya? Su código, quémenlo ya. Quemen su código ya. No sirve. No sirve mucho. Caterina me dice algo interesante, Caterina.
Debería, doctora, pero no es así. No todos piensan así. Hay que llamar a la Junta Nacional de Justicia para todos los que no piensan así. Señores, miren, las respuestas en realidad aquí no hay respuesta correcta, ¿ok? Porque así como ustedes, hay muchas dudas sobre el tema, pero si usted hace una interpretación literal, prácticamente tendría que hacer un nuevo proceso de exoneración, claro. Pero el tema es el siguiente, señores. Y miren lo que dice este plenito que les agregaba acá. Por mayoría, ojo, no es vinculante. Pero señores, hay que ser un poco racional. En el tema del derecho de familia prima mucho el tema de que no pueden haber reglas en las que uno abuse de las reglas. ¿Sí se da cuenta? O sea, yo no puedo generar reglas para que el hijo de 28 años, que ya pasó los que tiene 29 ya, siga destruyéndole el bolsillo al padre, ya. ¿Cuánto crees, Anita Román, que va a demorar iniciarte otro proceso, Diosito santo, doctora? Si para pedirlo nomás, yo tengo casos para pedir alimentos, doctora, que están ahí en cola. Imagínense, no es automático, o sea, cumple los 28 años y no es que automáticamente me liberé, o sea, o al día siguiente que cumplió 28 años, hijito, cumpliste 28 años, ya papacito, mañana me voy a Hawái. ¿Pasa eso? No es automática. Tenemos que iniciar otro proceso, destruidos todos. Pero, mira el pleno lo que dice acá. Y ustedes pueden intentar, porque están dentro del mismo proceso. Ustedes destruyan a los jueces, ustedes con sus fundamentos, señores. Anexen plenos jurisdiccionales. Háganle que el juez deje de sus plantillas de un lado y empiece a decir, oye, ¿ahora cómo le digo que no? ¿Cómo le digo al que me ha presentado dentro del mismo proceso? ¿Cómo le digo? No, vaya a otro proceso. Uy, sería una locura estar en la prensa. No se arriesga la juez o el juez. El pleno, mira, dice por mayoría, hey, no resulta proporcional ni razonable. Qué importantes palabras, la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Resulta razonable que en todos los casos exija que esté al día en los alimentos para poder reducir o para poder exonerar? No, no es razonable. Resulta razonable que ya el hombre tiene 28 años, no presenta ninguna discapacidad, o cuando presenta discapacidad y tiene mayor de 28 años, yo ya no estoy obligado. Usted sigue obligado porque tiene una discapacidad esta persona. Entonces, tiene que continuar. En este caso, por eso es que no se da la cesación automática. A veces me dice, doctora, pero es injusto. Automáticamente tiene que darse. No, porque ¿qué pasa si el señor de 28 años, o esta persona de 28 años, tiene una discapacidad, por ejemplo? Entonces, tendría que seguir obligado el padre eternamente, en este caso. Complicado. Pero ¿qué resulta? El Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima dice, hey, no resulta proporcional ni razonable que personas mayores de 28 años continúen percibiendo una pensión alimenticia, por lo que la exoneración de misma debe realizarse automáticamente. Miren, la mayoría de jueces. ¿Es vinculante? No, pero la mayoría de jueces está diciendo, hey, es una situación, dice, que en todo caso es el alimentista, si quiere continuar sus alimentos pasados los 28 años, él es el que tiene que acreditar la vigencia de su estado de necesidad, él en ese proceso. Su estado de incapacidad, su estado de ineptitud para atender su subsistencia por un tema de una incapacidad física, una incapacidad mental. ¿Pero en dónde? ¿En otro proceso? En dicho proceso primigenio. Ello también, porque la ley aquí, señores, para todos los que van a presentar sus escritos y no van a decir, es que la doctora Tania dijo, no. Acá a usted le sirve que ponga esta frasecita, porque la ley, y esto es un principio y una regla que está en todas las materias, no permite el ejercicio abusivo del derecho, señores. Entonces, doctora, ¿algún jugador resolvió bajo esos principios? Ever, justo les voy a anexar hoy día, porque ustedes me dicen, doctora, lo que usted me habla, ¿alguna vez algún juez lo hizo? Sí, señores. Tengo un proceso Ever que ahorita te voy a mostrar en el tema de la acumulación, y a algunos se les he dado ya, de la acumulación de, por ejemplo, un proceso de filiación, y le estoy dando la respuesta. Mira,
siendo juez especializado de familia, acumuló filiación que se trabaja en un PAS letrado, alimentos que se ven en un PAS letrado, y también vio el tema de la tenencia. Todo eso en un solo proceso, flexibilizando. Y ahí usted va a tener una resolución bien bonita para que saque todo ahí, la piratee, saque todos los fundamentos que este juez utiliza para que pueda usted fundamentar sus escritos. ¿Ya? Y va a cambiar sus modelos tradicionales usted. Ya le va a poner convencionalidad, ya le va a poder poner principios, razonabilidad, proporcionalidad, prohibición del ejercicio abusivo del derecho. Aquí también cuando, por ejemplo, identifican a esa madre o padre que está haciendo un mal uso de la pensión alimenticia. Uy, de eso tengo un montón de casos. Doctora, ella está recibiendo la pensión de mi hijo y ¿qué cree? Se ha hecho la liposucción, se ha ido de viaje a Cancún, doctora, con mi dinero. ¿Pasa eso o no? En el Perú existe un proceso que controle el monto que se utiliza específicamente en los alimentos y cuál puede quedar en el aire. ¿Hay una rendición de cuentas? En Ecuador hay. Aquí no tenemos. Doctora, entonces me tengo que quedar brazos cruzados. No, señores. Dos cosas. Uno, que el hecho de que yo sea madre y que yo reciba una pensión de alimentos para mi hijo, o sea, que yo reciba en mi cuenta, pero es para mi hijo, no significa que yo no tenga derecho a hacerme una liposucción, a viajar al extranjero, si lo estoy haciendo con mi dinero. Ah, doctora, pero qué gracia, pues. ¿Y cómo sabemos si es que qué parte es su dinero y qué parte es la dinero de la pensión de mi hijo? Ah, ahí te corresponde a ti que estás denunciando, probar que esta persona está descuidando, actuando negligentemente respecto de la integridad física, psicológica de tu hijo. Y puedes incluso llevarlo por el tema de violencia, para que te den una medida cautelar temporal rápida y que se dé la variación incluso de la tenencia. ¿Se puede? Claro que se puede. Y como consecuencia de eso, el depósito de los alimentos se realiza en tu cuenta y no en la cuenta de ella. ¿Se puede? Claro que se puede. Doctora, ¿pero en todos los casos puedo hacer eso? No. Tiene que haber un espacio probatorio de eso. Claro que sí. Tiene que probarse que se está poniendo en riesgo la integridad de tu hijo. Es decir, doctora, he ido al colegio y 3 pensiones de 3 meses del colegio que pago privado no se han pagado, pese a que mis abonos están al día en la cuenta. Doctora, la psicóloga me dice que el niño viene sin desayunar. La psicóloga me dice, o la asesora del colegio me dice que el niño se desmaya en clase porque no desayuna. Y le ha contado. Señores, ¿puedo ejercer la variación en ese caso? ¿Puedo interponer una denuncia de violencia familiar por el tema de afectar la integridad emocional y también física, porque el no darle de comer al niño podría ser llevado por un tema físico? ¿Puedo o no? Entonces, señores, que no existe en el Perú un proceso de control del gasto que usted hace respecto a la pensión de alimentos, no significa que el progenitor va a poder hacer lo que guste con la pensión y va a afectar al niño. Recordemos que tenemos un sistema extremo de protección para nuestros niños, niñas y adolescentes. Caterina Sánchez me dice, doctora, ¿puede repetir, doctora, qué pasa? Doctora, ¿puede repetir el tema de la variación? Señores, lo que pasa es lo siguiente, que a veces decimos, hey, estás haciendo un mal uso de la pensión. Y lo que yo quiero es estar. Pregunta de Catherine, doctora, ¿es necesario estar al día para pedir la variación de tenencia? Mira qué importante, Catherine, y hay un caso publicado también, y lo tengo acá, en esta diapositiva, porque tengo la de alimentos y tengo la de tenencia. Catherine, la respuesta es la misma que en el caso de la exoneración de alimentos. Si es una situación de urgencia, Catherine, imaginemos que tu hijo tiene, tú tenías, el papá tenía la tenencia, y el niño ya tiene 13 años, el niño ya se moviliza solo, y el niño desde los 13 años, el día que ya no quiso estar más con su mamá, porque él dice que no le gusta cuando su mamá ve películas subidas de tono, he tenido un caso así, y él se ha ido a la casa de su papá. Y desde ese día se ha quedado en la casa de su papá. Y desde ahí va 1 año en la casa de su papá. Y la pensión sigue depositándose en la pensión de la señora.
Pero el señor ya no está depositando porque él sigue viviendo con su hijo. Él vive con su hijo. Cuando él quiera generar la variación de tenencia, le van a exigir que esté al día en los alimentos cuando él, de algo razonable, él ha vivido todo el tiempo con el niño. Ella no lo ha tenido al niño todo ese tiempo. Sería razonable pedirte, ponte al día el año que tú has vivido con tu hijo directamente, sin contacto con la denunciante, con la mamá que tenía la tenencia, para que tú puedas pedir la variación. ¿Será razonable, señores? Ahora Juan me dice, doctora, eso se tendrá que ver en la sentencia. Claro, por eso, Juan, el tema es acceso a la justicia. Entonces tú no le puedes negar. En el caso de familia, por eso te digo, Juan, las reglas tienen que ser flexibles. ¿Qué pasa si tú le limitas a eso? Estarías perjudicando, quiere que no, al niño, niña o adolescente. ¿Correcto? Entonces, es por eso que nuestras reglas en el derecho de familia son flexibilizadas al máximo. Bien, pero no nos vayamos por la tenencia porque estamos ahorita con alimentos. Bien, entonces, señores, sí se puede, por un tema razonable y proporcional. Y yo les voy a dar un condimentito más en la sentencia que emitió el doctor Félix Ramírez Sánchez, un gran exponente de las sentencias que flexibilizan al máximo cuando se trata de personas vulnerables, ¿correcto? Bien. Pregunta ahora a todos mis conectados. Preguntita. Y ahorita voy con sus preguntas también de ustedes. ¿Ah? En los procesos de filiación, doctora, pero hoy día no era el proceso de alimentos, ¿por qué me habla de filiación? Porque les comento que a nivel de paz letrado, cuando usted inicia la afiliación, ¿usted puede acumular los alimentos o no? ¿Puede acumular en la afiliación los alimentos o no? Claro que lo puede, claro que lo puede. Y en los procesos de filiación de paternidad extramatrimonial, imagínense que no existe oposición. ¡Uf! Doctora, gané el proceso, no se opuso. No se opuso, correcto. Y como pretensión adicional de su filiación, usted, como pretensión accesoria, puso los alimentos. Doctora, ¿debo llevar a cabo audiencia única o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lleva a cabo la audiencia o no? Hay respuesta literal y hay respuesta no literal. Hay respuesta que los que me van a decir lo que dice el código y hay respuesta de los que me van a decir, a ver, hay que pensarlo bonito. Fernando, cuando todavía está embarazado, tú no puedes hacer filiación, porque la filiación exige la prueba del ADN. Así que, ¿cómo le vas a hacer ADN a una embarazada? Tiene que nacer. Pero sí puedes pedir alimentos para la persona embarazada, pese a que todavía no sabes si es su hijo o no. Incluso le puedes dar una... Yo siempre doy el tema de la asignación económica de emergencia, porque gastos del parto, esto necesita. Carmen Rosa me dice, sí se puede sacar ADN. Sí, pero Carmen Rosa, en embarazo, la prueba del ADN, bueno, no sé si tú lo están haciendo en Lima, sí. Aquí el tema es que, claro, o sea, más fácil es, Carmen Rosa, que mientras tanto se declare alimentista. Más rápido. Nosotros no nos hacemos problemas, señores. Nosotros no nos hacemos problemas porque, mire, llega la persona embarazada y dice que él es su padre. Mientras tanto, no se puede, pues en ADN no se puede en embarazada. Pero yo te digo, tú quieres proteger a tu patrocinada que esté embarazada. ¿Cómo haces, Junior? Ah, doctora, señora, no se puede, regrese cuando nace. No, lo que puedes hacer, Junior, es llevarlo por el tema de violencia, pedir una pretensión como medida cautelar de una asignación económica de emergencia. Eso se le puede dar, por ejemplo, a una persona embarazada para el gasto de embarazo y solicitarle como una medida de protección, porque estás protegiendo a esta mujer que es vulnerable, ¿ok? Así que yo lo hago por ese lado, me parece mucho más rápido, mucho más, incluso te demoras nada, porque en el tema de violencia es mucho más rápido, ¿ok? Con eso lo puedes hacer más fácil. ¿Para qué te complica si le quieres sacar ADN a la mujer que está embarazada todavía? Señores, mi pregunta era, en los procesos de filiación de paternidad extramatrimonial, no se opuso el denunciado, el demandado, perdón, pero se peticionó como accesoria alimentos. Entonces, ¿debo hacer audiencia por los alimentos o ya no? Porque si ustedes recuerdan el proceso de filiación era, no hay oposición, dicta sentencia.
¿correcto? Y si le puso de accesorio a los alimentos, ¿en qué parte usted va a valorar las condiciones económicas de el denunciado o el demandado y las necesidades del alimentista? ¿Qué creen ustedes? Miren, la ley que regula el proceso de filiación judicial dice: tú puedes demandar la afiliación y acumular esa pretensión, correcto. Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede pedir al juzgado de paz letrado que expida una resolución declarando la afiliación. En este proceso se acumula la de fijación de pensión alimentos, correcto. En este juzgado correrá el traslado al emplazado de la pretensión de la declaratoria de paternidad y de la pretensión de alimentos. El emplazado tiene un plazo no mayor a 10 días de haber sido notificado para oponerse a la declaratoria de paternidad extramatrimonial y absolver el traslado de la pretensión de alimentos. Correcto. Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de 10 días de haber sido notificado, el juzgado declarará la paternidad y dictará la sentencia pronunciándose por los alimentos. Entonces, si usted establece la ley 28457 tal y como está, usted me va a decir: doctora, lo sentimos, no se opuso, entonces le doy, punto, los alimentos. Pero ¿qué creen? Que en este caso, en ICA, los juzgados especializados de familia de ICA, se sentaron a ver el tema y dijeron, pero si en los procesos de filiación extramatrimonial se acumulan los alimentos y no hay oposición del demandado, ¿encuentran lógico ellos que se lleve a cabo la audiencia única? ¿Por qué? Porque en la audiencia única ya no se va a ver el tema de la afiliación. Él dice: ya, correcto, es mi hijo. Porque si no me opongo, está diciendo que es su hijo. Ya no está queriendo que le hagan ADN, no está queriendo nada. No me opongo. Ah, es mi hijo. Consecuencia, listo, rapidito. Pero señores, ¿y los alimentos? Acá dice: hey, pero podemos dilucidar lo relativo a los alimentos. En observancia directa, ¿a qué? Al debido principio, al debido proceso, como principio continente de múltiples garantías procesales de naturaleza constitucional en los procesos de alimentos, compatible con lo regulado en el Código Procesal Civil y el Código del Niño Adolescente. Incluso agrega el principio de inmediación. Entonces, señores, no correspondería que no se opuso, de frente dicto los alimentos. Porque incluso, señores, le podría afectar al niño. ¿Y cómo, doctora? Porque no has valorado correctamente las condiciones económicas, porque no has hecho actuación respecto a las condiciones económicas del denunciado y a las necesidades del alimentista. Y yo sé que algunos acá que ya llevan este tipo de procesos, decir: doctora, ya, ahí sí no le creo. Ahí en ICA son extraterrestres. Porque, señores, este 12 de agosto voy a estar en ICA, por si acaso. A las 3 de la tarde vamos a estar en el Hotel Sol de ICA. Vamos a dictar una conferencia presencial. Así que los espero el 12 de agosto. Correcto. Entonces, utilizan nuevamente los principios. Y dicen: hey, se opuso a la afiliación, pero en el tema de los alimentos se puede actuar. Entonces, importante para que ustedes tengan este condimento para cuando ustedes solicitan. Usted es abogado de la parte denunciada o de la parte demandada. Correcto, exija su audiencia. A otra me van a denegar eso. Insértelo. Principios. Enlace, compatible. Código del Niño Adolescente, Código Procesal Civil, principio de inmediación. ¿Correcto? Entonces, le va a servir a usted. Aquí otra preguntita. Y aquí ya vamos con la parte de la clase, no se preocupen. Sino que esto es para que ustedes así se activen. ¿Qué pasa, señores, en los casos que se fijaba la pensión de alimentos en un porcentaje de los haberes del denunciado? Pero el señor dijeron: ya, este es un trabajo vigente, cesa su relación laboral del obligado. Se queda sin trabajo. El periodo que se hallare desempleado o que se desempeñe como un trabajador independiente debe seguir tomándose como referencia para el cumplimiento de las pensiones alimentarias su última remuneración cuando estuvo trabajando.
o se tomará en cuenta la remuneración mínima vital. ¿Qué dicen ustedes? Tú estás pasando tus alimentos, ¿ya? Pero te quedaste sin trabajo. Tú trabajabas en el Ministerio Público, ganabas tus 3.000 soles, 4.000 soles, no sé cuánto es el costo, el monto ahora, pero te sacan. ¿Qué se sigue descontando? Si tú a partir dices, doctora, yo tuve vínculo laboral en esa empresa, en esa institución, hasta agosto de este año, del año pasado, y aquí adelante ya no tengo ese trabajo. Estoy independiente. ¿Con qué se toma en cuenta el tema de la liquidación? ¿Con cuál? ¿Con la liquidación con la remuneración mínima o la liquidación con la remuneración que se fijó en la sentencia? Cuando tú todavía tenías trabajo, porque en la sentencia tú todavía tenías trabajo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero leerlos. Mínima, mínima, me dicen. La remuneración mínima, pero previo, pues, correcto, Ever. Muy bien, Ever. Miren, señores, en esta clase yo creo que ustedes al menos se van claros con algo. Ejercicio abusivo del derecho, ¿verdad? Sería un ejercicio abusivo que una persona que incluso está desempleada y yo siga liquidando con el monto de la última remuneración cuando tuvo trabajo. ¿Sería un abuso o no? Sí. Pero señores, ¿la judicatura es sabia? O sea, tú te quedas sin trabajo y vas a esperar que se acumulen 2 años de liquidación para que tú recién vengas al juzgado y digas, ay, verdad, me quedé sin trabajo hace 2 años. ¿Es lógico eso? Ahora, que tú digas, doctora, no pude avisar eso porque estaba en coma 2 años recién despierto. Ah, esa es otra cosa, ¿o no? ¿O no? Señores, por eso es que usted todavía no hay los jueces chat robot o no hay los jueces inteligencia artificial. Por eso que todavía se tiene que valorar. Claro, tú proteges al alimentista, pero tampoco puedes sopesar un ejercicio abusivo del derecho. Pero ¿qué te dice acá? Oye, a noticia pues al juzgado. Usted lo que tiene que decir, claro, Peter dice, doctora, aquí si usted quiso pedir una reducción, que es lo que corresponde de manera formal, tuvo que pedir la reducción diciendo, hey, me quedé sin trabajo, pues. Ese es el proceso, si no nos saltamos el proceso, ¿sí o no, Peter? Entonces, ¿para qué existe? Eliminemos el proceso de reducción. Claro. Pero señores, Peter, yo te digo, en todos los espacios habrá que analizar el caso en concreto. Por un lado, tú vas a proteger al alimentista, pero también te dice acá claramente que si ya no trabajas, tú tuviste que pedir la variación, tuviste que pedir tal vez una reducción. Así que, lastimosamente, aquí por unanimidad, aquí sí, dijeron que se tomará en cuenta con la remuneración que se dio con su último sueldo, como dice Peter. Así como dice Peter, clarito. Aquí está Peter. En rojito está la respuesta. La liquidación con la remuneración que se fijó en la sentencia. ¿Por qué? Porque no es lógico, como dice Peter, oiga, doctora, si se quedó sin trabajo, ¿por qué no pidió que se varíe, que se reduzca, o qué sé yo? ¿Por qué esperar? ¿Ok? Pero también se pueden dar espacios de abuso, claro que sí. ¿Qué pasa si el señor estuvo en coma 2 años y por eso que no pudo hacerlo? Ah, entonces eso más bien será en el espacio de la reducción, como les digo. No necesitas estar al día, porque a través del principio de razonabilidad y proporcionalidad, en este caso se ve esta situación del señor que estaba en coma y que por eso no pudo pagar. Época de pandemia, por ejemplo. Entonces, señores, es nada más un tema de apertura de mente, ¿ok? Suele ser relativo, Jessica, claro, pero como te digo, tienes que noticiar. Si tu patrocinado mañana se queda sin trabajo, Jessica, lo primero que tiene que hacer es ponerle conocimiento al juzgado. Es lo primero que tiene que hacer. No va a esperar 1 o 2 años. No, doctora, es que sigo intentando a ver si consigo. ¿Ok? Correcto. Ahora sí,
vamos con la clase. Ya una hora hemos estado en las preguntitas, que ha servido porque ya usted va recordando algunas cosas, así que vamos a continuar con la clase. Señores, entonces, yo les había comentado de cómo como parte de una contestación de demanda, usted podría decir, hey, yo tengo carga familiar, mi hijastro es mi carga familiar. Porque mi hijastro yo lo quiero como mi hijo. Y yo a mi hijastro quiero que vaya al mismo colegio, al Newton, igual que va mi hijo legal. Y yo soy la única persona solvente en ese espacio. Él no tiene, tiene padre ausente. Entonces, ¿por qué mi hijo legal va a ir al Newton y mi otro hijo va a ir al Colegio Nacional? Y yo quiero que tengan la misma educación, porque yo tengo una familia ensamblada, reconocida por el Tribunal Constitucional, que me permite justamente evitar esa diferenciación entre hijo, ya sea matrimonial o extramatrimonial, ya sea hijo afectivo o ya sea hijo socioafectivo. Importante argumento, ya vamos a ver si a ustedes les funca, si a ustedes les funciona, y si le pusieron un poquito más complicado el tema. Los señores, inserten esto y va a ver que no le va a ir mal. Va a ver que no le va a ir mal, ¿ok? Listo. ¿En dónde regulan el tema de los alimentos, señores? A veces me dicen, doctora, ¿hago caso a lo que dice el Código Civil o al Código del Niño y Adolescente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me va a... ¿Qué se entiende por alimentos? Porque algunos me dicen, doctora, ¿por qué en el Código Civil me dice un concepto diferente a lo que me dice el artículo 92 del Código del Niño? ¿Por qué en la noción de civil me dice prácticamente indispensable? ¿Se han dado cuenta? En el Código Civil dice lo indispensable para el sustento. Hay una palabrita que diferencia, no sé si ustedes se dan cuenta, entre el Código Civil y el Código del Niño y Adolescente. Una palabrita que varía totalmente la concepción de los alimentos. Carmen Rosa, ¿qué es para ti los alimentos? ¿Es lo indispensable para el sustento o es lo necesario para el sustento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué son los alimentos? ¿Lo indispensable para sobrevivir? O sea, por ejemplo, un humano para sobrevivir tiene que consumir, por digamos, mínimo medio litro de agua diario, imaginemos. Pero una persona, para que tenga una buena salud, tiene que tomar 1 litro de agua. Entonces, lo indispensable es medio litro, pero lo necesario sería 1 litro. ¿Qué es para usted los alimentos? ¿Lo indispensable de medio litro o lo necesario que usted necesita para vivir, que es 1 litro? Pesa más lo necesario, ¿no? Pesa más lo necesario, claro, Cristóbal. Pero usted se ha dado cuenta que el Código Civil dice lo indispensable. Entonces, si dice lo indispensable, significa darle la pensión de 200 soles, pues, ¿no? La de 200 soles que hace unos años, que se daba la de 200 soles, ese es lo indispensable. Darle una pensión de 200 soles a alguien, señores, es ni siquiera lo indispensable, ya es matarlo, creo. ¿No? Pero miren ustedes, ¿por qué hay esta diferenciación del Código Civil y el Código del Niño? ¿Saben por qué? Y cuando a mí me dicen, doctora, ¿aplico el Código Civil o el Código del Niño Adolescente? Hey, primero tienes que preguntarte, Junior dice, claro, primero tienes que preguntarte, Junior, ¿tu patrocinado es alimentista menor de edad o mayor de edad? Eso pregúntate. Eso pregúntate primero, para ver cuál vas a aplicar. Si tu patrocinado es menor de edad, ¿vas a aplicar solo Código Civil? O sea, ¿vas a pedirle al niño lo indispensable, su medio litro de agua, para que viva? ¿O le vas a dar lo necesario para que sea un niño que viva en un desarrollo armónico, que pueda ser un buen profesional? Claro, lo necesario. Claro que sí. Entonces, por eso usted va a utilizar Código del Niño y Adolescente. ¿Pero qué pasa, Junior? Claro que sí, Caterine. ¿Qué pasa, Junior? Imaginemos que te demanda tu ex esposa, que encima ya está divorciada, por eso es ex esposa, ¿ya? Tu ex esposa, tan divorciado, ex esposa, por eso. Que ya incluso tenía otras parejas, ya cada uno hizo su vida ya. Pero qué mala suerte tuvo Junior, que pensó que se libraba
de Tania, se casó con Tania muy enamorado, se divorció de Tania, y luego se entera que Tania está en estado de indigencia. No le fue bien a Tania en la vida, está indigente. ¿Usted le va a dar lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación? ¿O se le podría incluso, porque existe, a partir del principio de solidaridad, extender pensión de alimentos, en este caso, al excónyuge? De manera súper excepcional y tendría que probarse la indigencia de esta persona. Situaciones excepcionales, pero que existe y que el código contempla, señores. ¿Ah? Usted le dará lo necesario o lo indispensable, al menos para que siga viva. ¿Qué corresponderá ahí? Aplíquele Código Civil. Claro que sí, Erika. Todavía le vas a dar, imagínate, que se desarrolle, que se recree, que pase, o sea, a tu ex esposa le vas a dar espacio de recreación, de capacitación. Claro, pero obviamente, Percy, este ejemplo que te estoy poniendo es un ejemplo extremo, ¿no? O sea, no, se supone que hay divorcio, las obligaciones culminan, los derechos sucesorios terminan, claro, pero hay situaciones excepcionales que nuestro código, que nos cree muy buenos seres humanos, nos dice, oye, si entra en indigencia, ya pues no hay a quien más, imaginemos que esté solo en la vida, que no tiene papá, mamá, hijos, que está en la calle y ya lo quita caminando por ahí, ya, ahí sí, en este caso. Probarlo, señores, es difícil, así que no se asusten. Yo siempre lanzo esto como para que usted piense bien si se va a casar o no. Pero no quiere saludos para Tabito. ¿Quién es Tabito? Percy. No quiero asustarlos con eso, ¿ok? Tabito, ya me asustaste con Tabito, no sé. Doctora, estás asustando. Oye, si te contara, Jimmy, respecto a lo que es liquidación, y eso ya hemos visto acá, vean mis videos de liquidación de sociedades gananciales, el tema de del tema patrimonial específicamente, usted tendría que rezar. Y una chiquitita, cuando por ejemplo la esposa le dice, Jimmy le dice, amor a Jimmy Joel Guevara Corán, eres el amor de mi vida, yo me voy a casar contigo porque yo te amo. Así que vamos a, no le creo, vamos a establecer un matrimonio por sociedad de gananciales, Jimmy Joel. ¿Y qué crees? Yo te digo, Jimmy, yo porque te amo tanto, voy a sacar el préstamo para nuestra casa. Tú, Jimmy, ay, esta mujer me ama mucho. Y va a sacar el préstamo, Jimmy, antes de casarse, Jimmy. Y te va a decir, Jimmy, yo voy a sacar el préstamo, pero tú pagas las cuotas. Pucha, Jimmy dice, correcto. Y Jimmy todavía cree, y solo en las novelas pasa eso, Jimmy cree que es una buena decisión. Jimmy, es lo peor que te puede pasar, porque tú estás pagando las cuotas del departamento que es bien propio de la señora, porque me estoy casando, lo estoy adquiriendo la deuda antes de casarme contigo. Entonces, Jimmy, eso no es algo bueno para ti. Entonces tú me dices, solo pasa en las novelas como que, ay, qué lindo, quiero encontrarme más Tanias, ¿qué pasa eso? No, no te conviene para nada. Le estás pagando el departamento que es de propiedad de ella, porque es bien propio porque lo adquirió antes del matrimonio, señores. Entonces, pensemos bien, por favor, véanlo, por favor, en mis videos de régimen patrimonial, ¿ya? Y pongo ejemplos claritos. Ever, lo que pasa es que si tú lo adquieres antes de casarte, claro, si tú haces esto antes de casarte, es tu bien propio. ¿Ok? Incluso he visto casos todavía en el que dicen, todavía para la cuota inicial, claro, es un bien propio. Bueno, pero eso no vamos a discutir acá, no vamos a discutir acá. Entonces usted ya sabe, busquen mis videos en el YouTube, ahí lo van a encontrar, régimen patrimonial, ¿ok? Ahí sí, varios ejemplos donde todos se quieren desmayar y salen pensando, ¿me tengo que casar o no? Bien. Correcto, correcto, correcto. Vamos. Ah, me está poniendo Jimmy un caso bien importante ahí. Sandra, me está poniendo un casito importante que pasa y acá te voy a dar la respuesta, ¿ya? Correcto. Entonces, los alimentos tienen un aspecto material y un aspecto existencial. Es decir, usted no solamente le va a dar
El alimento no solamente va a consistir en lo que va a ingerir diariamente, sino también un tema de recreación, un tema de profesión, un tema de trascendencia. O sea, involucra ambos aspectos. No solamente es toma el dinero para tus alimentos, ¿ok? Correcto. Las características, y aquí la preguntita, ¿es intransmisible? Claro. ¿Es irrenunciable? Claro que sí. ¿Es intransigible también? Claro que sí. ¿Es incompensable? Bien. Es inembargable. Y ahí usted ya puede leerlo en completo, sino que quiero avanzar para que las preguntas. Es revisable y recíproca. Es decir, al que le tocan los alimentos, él no lo puede transmitir, él no puede renunciar. Preguntita. A ver, vamos a avanzar con unas preguntitas por acá para mis conectados. Señores, si es intransmisible y si es irrenunciable, entonces, ¿podrán los abuelos ser demandados por alimentos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Doctora, si caracteriza que le estoy diciendo en el 487 es admisible, irrenunciable, intransigible, incompensable, inembargable, ¿podrán los abuelos ser demandados para los alimentos? ¿Y en qué casos? ¿En qué casos? Si con el 487, si usted lo lee de manera literal, no habría opción, ¿correcto? Pero miren que sí, claro que sí se puede. Claro que se puede, pero para que se sustituya esta situación, tendría que no existir este obligado principal, que sería el obligado con los alimentos. Y los casos pueden ser, por ejemplo, cuando los progenitores tienen alguna discapacidad física, claro, no existe el obligado, o existiendo, Nelson, ¿qué pasa si tiene una discapacidad? Claro, Jessica, pero Jessica, eso ya va a depender del nivel de prelación. O sea, el tío no va a acudir cuando obviamente primero está el abuelo. ¿Bien? Correcto. Y en otros casos también cuando esté inubicable o cuando no exista, ¿no? Correcto. Muy bien, chicos. Correcto también. Señores, pregunta para todos. ¿Prescribe la deuda de pensión de alimentos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. Ahora no, me dicen. ¿Cuál están leyendo? ¿Cuál están leyendo? ¿Están leyendo la ley que he dejado acá? Porque le he dejado incluso la respuesta, pero ustedes no lo leen, creo. ¿Ah? Aquí está la respuesta y ustedes están sí, no, sí, no, sí, no. Depende. Jessica, depende. No, Jessica, en este no depende. Percy ya se lanzó con la ordinaria y la extraordinaria. Percy ya civilista. No, Percy. Pero ahí está la respuesta, pues. Ahí está la 30179. ¿No la pueden abrir? Peter ya la abrió, creo. Señores, miren. Señores, ahí está Percy, correcto. Estrella, punto. Puntito, carita feliz para Percy Rojas. Ahí está la respuesta, señores. Lo que prescribe es la liquidación, pero es una prescripción, señores, que ya, pues si no lo hiciste en 20 años, ¿ya en cuánto, pues? Pero los alimentos como tal no prescriben. Lo que prescribe es la liquidación, para que tú hagas cobro de esa liquidación. ¿Correcto? Usted puede leer ahí su 30179, ahí está clarito. Modifican el inciso 4 y adicionándose el inciso 5 del artículo 2001 del Código Civil. ¿Correcto? Estrellita, por favor. Pero no sé cómo se pone estrellita acá. A ver, vamos a ver. Acá. Le vamos a poner. Ahí está, su conito. Su conito. Palmitas también ya. Ve, ahí está. Listo. Correcto, Percy, gracias. Muy bien, chicos. Leo me dice, doctora, por favor. Pero Leo, ahí está, pues, el 30179, ahí te va a decir la fecha. Lo que va a pasar es que pero imagínate, Leo, qué imposible resulta que en 20 años no cobres una liquidación. Yo recuerdo que cuando estábamos en el juzgado de paz letrado, lo que hacíamos incluso es que esas liquidaciones o esas órdenes que ya estaban ya pues en exceso, ¿cuántos años? Del año 1,
Entonces, la Corte nos obligaba incluso a que se emita una resolución endosándose ya ese monto de la liquidación a favor de las arcas del Poder Judicial, porque eso ya no era cobrado, ya no podía ser cobrado, ¿ok? Correcto. Aquí está nuestro gran principio que muchos cuestionan. ¿Cuál es el principio que se cuestiona en los alimentos? Ahí lo estoy poniendo con amarillito. Solidaridad familiar. Señores, viene el examen. Aunque no lo crean, estas diapositivas que las estoy haciendo aquí con mucho cariño para ustedes, viene en los exámenes. A veces ponen esos principios y nosotros nos quedamos asustados que existe el principio de solidaridad. Entonces se dice por descarte, ese principio nunca lo he escuchado. Incorrecto, me quedan estas para pensar. Entonces ella le puso X a la que era la respuesta. Solidaridad familiar. Así se llama, eso es lo que va a permitir que el abuelo pueda hacerlo, que el tío, si es que no existe alguna otra línea que precede, que incluso usted le pueda dar alimentos al excónyuge, que ya es un exceso, pero el principio de solidaridad familiar. ¿Cuestionado? Claramente cuestionado. Obligación recíproca de alimentos. Los cónyuges, los ascendientes, los y descendientes, 3, los hermanos. En otras palabras, los alimentos entre parientes, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes, y entre hermanos, son una disposición legal, establecida por razones de solidaridad familiar. Es decir, puede, para evitar aquellas contingencias que puedan poner en peligro la subsistencia de aquellos con los que se tiene vínculo familiar. Es decir, usted va a estar obligado a evitar que exista alguna contingencia respecto a esta relación, que se genera una obligación recíproca por el parentesco. En el Código Civil está mucho más claro ese vínculo jurídico de parentesco, que puede ser por consanguinidad o por afinidad, y se establece una relación alimentaria. Se traduce en una obligación de origen legal que exige, obviamente, esa obligación recíproca. Muchas gracias, Kenny, muchas gracias. Háganme las preguntas. Ahorita voy con sus preguntas, ¿ah? Ustedes saben que yo 9:30 paralizo todo en el estado en el que está y leemos sus preguntas. Así que ustedes dejen ahí nomás sus preguntas, yo las voy a resolver todititas. Así que no se preocupen. Y vamos a avanzar un poquito nada más y ya, listo. ¿Correcto? Ahora, derecho alimentario de los cónyuges. Ahí está el famoso cónyuge indigente. Ahí está con letrita rojita, al que tiene que hacerte pensar si es que te casas o no. ¿Procede o no procede por el indigente? Sí, pero excepcionalmente. Y claro que va a tener que establecerse un espacio probatorio. No es nomás así ya, yo me vuelvo indigente porque quiero que mi expareja o mi ex esposo me mantenga. No funciona así. Así que olvídense eso, chicas, ¿ah? Olvídense eso. Pero no solamente una discapacidad, Carmen Rosa. Porque si tiene una discapacidad y hay un obligado adicional, por ejemplo, tiene un hijo mayor de edad, entonces que lo haga el hijo. ¿Por qué tendría que ser el excónyuge? Si ya cuando el matrimonio se disuelve, termina todo tipo de obligación. Estamos hablando de un cónyuge indigente, no un cónyuge discapacitado, Carmen Rosa. Cuidado con eso, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a avanzar un poquito acá porque quiero hacer unas preguntitas más a ustedes. Acá está la prelación, ustedes lo pueden ver. Respecto al Código Civil, establece una prelación diferente al Código del Niño Adolescente. Claro que sí, porque si es un adulto, su prelación no va a ser su padre, obviamente, porque estamos hablando de un adulto. Su prelación es su cónyuge, si es que tuviese cónyuge, sus descendientes, si es que tuviese descendientes, y si ya no tiene ni cónyuge ni descendiente, ahí recién su ascendiente, ¿ok? Y si ya no tiene nada más en la vida, está solo, más solo que Marco en el Día de la Madre, sus hermanos, ¿ok? En cambio, según la regulación del Código del Niño Adolescente, establece otra prelación, y puede ser que a usted en el examen le pregunten eso y se confunda, y dice, ¿la prelación cuál es? ¿Quiénes son primero, los padres o el cónyuge? Señores, va a depender de quién es el alimentista, ¿ok? Si el alimentista es un niño, el primer obligado es su padre. Pero si el alimentista es adulto, su primer obligado es su cónyuge. Doctora, pero no tiene cónyuge, no tiene hijos. Recién al padre, ¿ok? Esa es la prelación. Este cuadrito les va a servir mucho. Mire ese cuadrito que está ahí en naranjita, para usted al toque nomás, rapidísimo. Si no hay padre, en este caso, cuando es niño, va a los hermanos, no le va a pedir cónyuge al niño, a los abuelos, si es que no hay hermanos, y después ya continuamos en razón de los parientes colaterales, ¿correcto? Ese cuadrito está súper resumido. Señores, ¿qué cosa debo analizar para establecer una pensión de alimentos? Necesidades del alimentista y posibilidades económicas del deudor. Señores, mi pregunta es la siguiente a ustedes. Muchas veces me dicen, doctora,
alguien me ha puesto ahí, doctora, no es que si es discapacidad permanente es para siempre. Bueno, Jimmy, tendrá que evaluarse si es que esa discapacidad no puede ser, perdón, si esa persona no tiene otra persona. O sea, si tú te casaste a sabiendas de que esta persona tenía una discapacidad o quedó luego una discapacidad y que no tenía familia, entonces asumiste una situación así. O si no, la persona cuando te casaste tenía familia, todo, y después vino el COVID y se llevó papá, mamá, hermanos y todo. Ha pasado eso, Jimmy. El COVID en realidad es un antes y un después para las figuras del derecho. ¿Eh? El COVID ha generado situaciones en las que dice, doctora, pero ¿cómo una persona se va a quedar sola en este mundo sin nadie? COVID se llevó familias completas, ¿o no? Entonces sí puede pasar. Ya. Cuando usted analice el monto de la pensión, acá ojo atentos todos, ojos y oídos. Cuando usted establece el monto de la pensión de alimentos, señores, a veces nos confundimos y decimos, el deudor de los alimentos. Señor, ¿significa que el que demanda los alimentos no es obligado a los alimentos? ¿Solo es obligado el demandado con los alimentos o los dos son obligados? A ver, ¿quién es el obligado con los alimentos? ¿El denunciado, perdón, el demandado? ¿O también es obligado la demandante? Ambos, claro que sí. Pero muchas veces hablamos el denunciado con los alimentos y el obligado con los alimentos como si fuera una sola persona. O sea, si yo tengo un hijo y estoy a las ganadas, el día de ayer mi novio, mi pareja, mi esposo o mi conviviente, tengo un hijo y me dice, Tania, se acabó la relación. Entonces yo, ni bien él se va cerrando, sacando sus cosas, cierra la puerta y yo inmediatamente, abogado, mándame una demanda, realiza ahorita una demanda virtual. Es más, ni siquiera necesito abogado, voy a llenar mi ficha de internet que está online y el AMPAY me salvo, porque yo demandé primero, entonces yo no soy obligada. El obligado es al que yo denuncié. Así es. Que usted demande no significa que usted deja de ser obligado con los alimentos. Usted demandó, correcto, pero los alimentos ¿para quién son? ¿Para usted? Son para el niño. Que usted lo va a administrar, eso es otra cosa. Usted lo va a administrar, porque usted demandó, porque se entiende que la que demanda no es deudora porque es obligada, pero no es deudora. ¿Cómo es eso, doctora? Claro, la ley le obliga a ella a que cumpla con los alimentos, pero no es deudora. ¿Por qué no es deudora? Porque como ella demanda, se entiende que ella está al día con los alimentos. Ella sí está al día y le está demandando al que no está al día, al que no quiere pagar, al obligado que no quiere pagar, pero ella sigue siendo obligada. Claro que sí. Y es por eso justamente que la pregunta que me hace Jessica Castro, cuando me dice, doctora, entonces, ¿qué pasa con la tenencia compartida? He tenido muchas preguntas de esto, de la implicancia de la tenencia compartida en los alimentos. Unos me dicen, doctora, es verdad que porque ahora ha salido la figura de la tenencia compartida y yo pagaba 1,000 soles a mi hijo, entonces como ahora tenencia compartida voy a pedir que sea 500 soles. 500 yo y 500 la denunciante, la demandante. ¿Es correcto eso, señores? ¿La tenencia compartida ha llegado a separar a la mitad el monto de los alimentos que ya usted tenía como sentencia? ¿O ha llegado a establecer, doctora, ya no quiero 50-50, que me reduzca pues un poquito? Que me reduzca un poquito porque los días que va a estar acá coma es carne y la carne que le gusta es carne premium y me hace gastar más. Entonces, que me reduzcan los alimentos por tenencia compartida. Alguien me dice, ¿en qué inciso de la reducción de alimentos o en el artículo de la reducción de alimentos señala que la tenencia compartida es un motivo para la reducción o para la exoneración? ¿Dónde está eso? Entonces, ¿tendrá implicancia directa la tenencia compartida en reducir los alimentos? ¿En exonerar los alimentos, señores? Eso le puede venir en su examen, ¿ah? Claro que no. Claro que no. Cosa distinta es quién administra los alimentos. Porque quien administra los alimentos no lo está administrando bien y usted está pidiendo una variación de tenencia incluso. Usted no está pidiendo la tenencia compartida. Usted está diciendo, doctora, yo pido la variación de tenencia. ¿Por qué esta señora no está cumpliendo con pagar la pensión de mi hijo, que es un colegio privado,
Incluso en el colegio privado dicen que mi hijo se desmaya porque va sin desayuno. Entonces, ella ya no está apta para ese cuidado directo de mi hijo. Yo quiero ejercer ese cuidado directo. ¿Puedo pedir la variación? Claro. Y como pido la variación, puedo pedir como consecuencia que se varíe también que el depósito de ese alimento que se realizaba en la cuenta de la que tenía en ese momento la tenencia, se realice ahora en la cuenta del padre. Es una variación. ¿Puedo eso? Doctora, ¿tengo que hacer un nuevo proceso para eso? No, usted puede hacerlo en la misma variación de la tenencia. Como consecuencia de eso, el depósito se haga en la cuenta de la persona que está al cuidado del niño. Pero no me vengan a mí que porque tenencia compartida, mitad. Yo ya tenía un monto, estoy esperando y que mi abogado inicie un proceso para que me reduzcan a la mitad el 50%. O que me reduzcan algo al menos porque yo ahora paso más tiempo con él. No. No funciona así. No tiene una implicancia directa. ¿Ok? Correcto. Pero hoy no vamos a hablar de tenencia. Señores, y aquí ya dentro de mis 5 minutos que falta para empezar con las preguntas, su proceso tradicional demoraba lo que demora esta imagen. Admitía la demanda, contestación de la demanda, se iban a su audiencia única, se metía luego una sentencia después de 5.000 años y luego se ejecutaba 5.000 años después. Y durante esos 5.000 años usted tenía tiempo suficiente para que inicie su asignación anticipada como medida cautelar, vaya a su juzgado, toque su puerta, espere que el secretario termine de comer y le permita sacar las fotocopias para armar su cuadernito o su cuadernillo de asignación anticipada y lucha ahí para que durante esos 5.000 años usted al menos reciba algo para sus hijos. Ese es su proceso tradicional de alimentos. Proceso que yo en las conferencias que doy, muchos juzgados y muchos, usuarios me han dicho, doctora, usted dice que ese es el proceso del pasado, del olvido, ese es el proceso dinosaurio. Pero muchos me dicen, doctora, yo hasta la fecha, a mí me notifican y me dicen, venga para sacar copias en la secretaría para su cuaderno de asignación anticipada. Y para mí eso es una locura. Yo no puedo concebir que en esas alturas, después de que ya se modificó, porque miren señores, una cosa es que lo hagan de buena práctica y otra cosa es que ya legalmente se modificó. Sí, doctora, ¿cuándo se ha modificado? Acá está, señor, mire, que le he puesto el extractito todavía. 4 de mayo del año 2022 se dio nuestra famosa ley 31464. 31464. 4 de mayo del 22, reciencito. O hace un año. Aquí te dice que tu proceso ya no puede ser tu proceso dinosaurio, que tu proceso tiene que ser este. En el auto admisorio tienes que admitir la demanda. Doctora, ¿puedo declarar inadmisible con la modificación de la 3164? Ya no me puedes declarar inadmisible. Tienes que admitirla sí o sí. Doctora, ¿y si no le puse partida de nacimiento? No por eso te voy a dejar de admitir. Yo tengo el sistema integrado judicial, yo tengo la opción de RENIEC, yo tengo la opción de partidas de nacimiento del menor de edad. No por eso te voy a declarar inadmisible. Es más, eso es una barrera. Doctora, pero en los juzgados donde yo trabajo todavía se hace así. Ah, usted no ejerce entonces como abogado y no le dice, oye, está la ley de simplificación procesal, administrativa incluso. Una ley hay sobre eso, de la administrativa, que es barrera burocrática, es pedirle a entidades del Estado documentos estatales. Entonces, usted ya no puede declarar inadmisible. Doctora, ¿y qué pasa si no hay vínculo, si no se ha podido demostrar ese vínculo entre padre e hija? Ah, también, de frente nomás, yo no lo admite, sino que si no hay vínculo, si no hay padre e hija, no hay nada más que hacer. Sería un tema primero de filiación. ¿Correcto? Y usted señala fecha de audiencia en la misma primer acto, en el auto admisorio. Doctora, ¿cómo va a señalar fecha de audiencia en la primera resolución? Sí, así dice con la modificatoria y así se ha venido haciendo siempre. Ya no va a tener que ir a tocarle la puerta al secretario para sacar sus copias para su asignación anticipada, porque ya en su auto admisorio el juez está obligado a fijar una pensión anticipada desde el día 1. Doctora, así no funciona en mi juzgado. En el juzgado en el que yo litigo, no hacen eso. Ah, usted anexe pues su ley. Ahí clarito lo pone. Su formulario delante y abajo su ley.
bien resaltado. Ahí le dejo resaltado para que le anexe y de paso su quejita en la ODECMA. ¿Ya? En el auto emisorio tienen que solicitar ya de oficio los requerimientos a SUNAT, a salud, a la entidad empleadora, todo, en el primer acto. Incluso te dice que tienes que poner ya, si es que él no contesta la demanda o no contesta con la documentación que se le requiere, entonces se va a efectivizar los apercibimientos de ley. Qué importante. Audiencia única, y en esa audiencia única usted emite sentencia. Uy, doctora, qué facilito ese proceso. Rapidito. Pero sigue habiendo dilación por la cantidad de procesos, porque no hay el suficiente número de juzgados, y también porque muchos no siguen estas reglas, ¿ok? Disculpe. La famosa carga procesal, Caterina. Claro, pero estas son las reglas, Caterina, y ejecutas. Ahora, preguntitas antes de pasar a las preguntas de ustedes. Señores, pregunta. Para la demanda, ojo, atentos acá, para la demanda de aumento de alimentos, señores, para que usted haga un aumento de alimentos, lo primero que tiene que ser es que tiene que tener una sentencia de alimentos. Si no, ¿cómo va a ser el aumento? ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Si usted quiere aumentar a los alimentos, tiene que tener una demanda de alimentos y una sentencia de alimentos. Si no, ¿cómo lo va a aumentar? Pregunta para Jimmy, pregunta para Carmen y pregunta para Mauro. A ver quién se gana su estrellita. Si usted demanda aumento de alimentos, claro, y sentencia y uno, claro. La demanda de aumento de alimentos, ¿lo tiene que hacer ante el mismo juez que emitió su sentencia de alimentos o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo voy a demandar aumento de alimentos. ¿Lo tiene que pedir el aumento ante el mismo juez que emitió la sentencia o no? Uy, Diosito, me desconecto ahorita, ¿eh? Me desconecto, apago mi cámara. Voy a limpiar. Chicos, a ver. Reglas, no me hagan al tanteo, reglas. Imaginemos que es un aumento de alimentos de menor de edad, imaginemos. ¿Ya? Usted, su hijo estaba estudiando acá en Trujillo y tiene su proceso judicial acá en Trujillo, tiene su sentencia acá en Trujillo, con sus montos de sus 500 soles, pongamos. Está contento usted. Pero ¿sabes qué pasa? Tu hijo ahora va a estudiar en Lima, porque tu trabajo está en Lima, va a trabajar en Lima, correcto. De Lima va a tener ahora un aumento de alimentos porque en Lima la vida es más cara. Entonces tú, los que me han respondido, sí, doctora, tendría que hacerlo en el juez de Trujillo, según lo que ustedes me han dicho. ¿Es lógico eso, señores? ¿Cuál es la regla para que usted inicie el aumento de alimentos? ¿Cuál es su regla? A ver. ¿No es acaso? Ahí está todavía el artículo 21, ¿ah? Ahí les he puesto el artículo 21 como para que ustedes ni se confundan. Tiene que, tanto para el tema de reducción de alimentos como para el tema de aumento de alimentos, no necesariamente tiene que ser interpuesta ante el mismo juez que se interpuso la demanda primigenia o originaria. ¿Por qué? Porque si bien el juez de paz letrado es competente para observar este proceso, cualquier juez de paz letrado, este será aquel cuya competencia territorial será del lugar donde actualmente resida ¿quién?
¿Donde reside a quién? ¿Ah? ¿El obligado o el alimentista? El alimentista, correcto, Katherine. El niño, correcto, José Luis Ram. Jimmy, no le digamos el menor, porque cuando hablamos de menor es como que tú le bajas categoría. Es o menor de edad o niño, niña y adolescente, que es la terminología que ahora se utiliza. Ya no el menor. Declaración del menor, no. Niño, niña o adolescente, ¿correcto? Entonces, si usted va a demandar aumento o va a demandar reducción, lo va a tener que ver en el juzgado en el que se encuentra o es de competencia donde se encuentra actualmente el menor, para que usted pida la disminución o el aumento. Porque si él ya viajó, está en otro juzgado, y lo hace después de 3, 4 años, tiene que ser la jurisdicción del correcto, Luis Enrique, del alimentista. Muy bien, ven chicos, sencillito, facilito. Sino que siempre les hago su preguntita para que callen, no se preocupen, ¿ya? Correcto. Esas preguntas de los aranceles ya lo he hecho al inicio de la clase, así que no hay problema. Su modificación legislativa, ¿dónde radica? Muy bien, Junior. Su modificación de la 31464, esa sí va a ser ahora su Biblia para los que interponen demanda de alimentos, ¿correcto? Bien, Mauro, gracias. Esta 31464 nos trae novedades porque nos dice de un proceso que era así súper largo, ahora acortamos el proceso, ¿correcto? 3 etapas nada más, en el auto emisorio y la fijas audiencia, anticipada de alimentos, etc. Señores, pregunta. ¿Solo el juzgado de paz letrado de alimentos puede dictar fijación de pensión anticipada de alimentos como medida cautelar? Respuesta, ¿sí o no? Solo el juzgado de paz letrado de alimentos puede fijar una medida cautelar de anticipada de alimentos. Fijación anticipada de alimentos. ¿Cuál otro, ah? A ver, ¿cuál otro, Jacqueline? ¿Cuál otro? Ay, creo que no. Juez de familia, muy bien, Katherine, muy bien. Señores, ¿no se están olvidando de alguien? ¿Yo soy juez de qué actualmente? Juez de, los que me siguen ya saben yo juez de qué soy. Juez de la subespecialidad de... No, yo no soy juez de paz letrado. Yo soy juez especializado actualmente de la subespecialidad de violencia familiar, señores. En violencia familiar, usted podría dictar claramente una medida cautelar de anticipada de alimentos. Entonces, no solamente el paz letrado le va a dar la solución. Doctora, ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Han escuchado hablar de la violencia económica o patrimonial? ¿Han escuchado cuando? Claro que sí, Lisa, muy bien. Cuando, por ejemplo, en una demanda o una denuncia de violencia familiar involucra varios supuestos y a la víctima se le tiene que amparar en algunos espacios. Usted dirá, doctora, pero ¿cómo usted no va a hacer la valoración usted de las condiciones económicas? Claro que no. Yo no voy a valorar las condiciones económicas. ¿Quién va a valorar las condiciones económicas? El juez de paz letrado. Por eso es que yo le remito copias al juez de paz letrado para que él vea el proceso con la sentencia final. Pero yo emito mi medida cautelar y cautelo a esa víctima porque hasta que inicie su proceso, hasta que avance el proceso, yo ya le doy su anticipada de alimentos. ¿Estaría cometiendo algo injusto yo? No, porque es temporal y porque el otro juzgado puede ser que lo ratifique o puede ser que diga, la doctora Tania puso mucho de anticipada, le voy a bajar a 300 soles. No, punto, se acabó. Ganaste tiempo nomás, porque igual el juez de paz letrado, ni bien tú inicias tu formulario, llenas tu formulario sin abogado o con abogado, igual te va a dar tu anticipada. Entonces, a todos los que hacen escándalo cuando dicen, ¿por qué me fijas pensión anticipada? Porque es una potestad que tengo como juez de violencia dentro de un abordaje integral. Claro que puedo hacerlo. ¿Correcto? Avanzamos. Avanzamos a sus preguntas, porque ya sé que ahorita me van a empezar a destruir ya. Extinción y muerte de los alimentos. Acá también hay una pregunta que creo que me hicieron por acá, doctora, ¿qué pasa si cumple la mayoría de edad? ¿Si hay extinción o no? Señores, la extinción se da por muerte del obligado. No se confundan, porque a veces dicen, doctora, extinción cuando cumple los 18 años.
A ver, la extinción es por muerte, así. Tanto del alimentista, gracias Ceder, como muerte del obligado. Ahí se extingue, ¿ok? Hay que utilizar bien los términos. Exacto, Jim. Muy bien, muy bien. Correcto. Incluso usted para eso tiene ahí, le dejó 2 sentencias del Tribunal Constitucional, importante ahí para que analice. Aquí en amarillito, porque ya nos vamos a ir despidiendo para pasar a las preguntas de ustedes. La extinción de la prestación alimentaria debería pronunciarse, pregunta, en el mismo proceso de alimentos inicial o en otro proceso. La extinción, ¿no? La extinción. El caso anterior que yo les he dicho era cuando cumplía los 18 años, ¿recuerdan? El caso que les puse era cuando ya cumplía los 18 años. ¿Tenía que darse el tema automático o no? ¿Qué dijeron en el Pleno de Lima? Dijeron, obviamente automático no, pero resulta irrazonable, no resulta proporcional y se puede dar en ese espacio, ¿correcto? Pero ya no les estoy preguntando de la exoneración, ahora les pregunto de la extinción. ¿Y la extinción? Señores, apliquen la misma regla. Es más, ni siquiera hay expreso, no te dice que necesariamente de manera expresa por la extinción tengas que hacer otro proceso. Así que se entiende que tiene que ser en el mismo proceso. En el mismo proceso primigenio, no en otro. ¿Para qué vas a llenar de expedientes el juzgado? Es más, es lógico acá sí y coherente que sea el mismo juez que se pronuncie por la cesación de ese alimento respecto a la muerte. ¿Ok? Correcto. Y aquí tiene usted los requisitos. Acá incluso lo que yo les digo, que si es lógico o no, el Pleno Jurisdiccional del 2017, aquí les estoy dejando, por unanimidad establecen que la extinción de alimentos por parte del alimentista no es necesario iniciar una nueva demanda. Puede ser solicitado en el mismo proceso, ¿correcto? Anexando su acta de defunción. Perdón. Así que ya lo tienen claro ustedes, les di el caso de la exoneración y el caso de... Listo. Correcto. Doctora, suspensión ahora. ¿Se debe variar la pensión alimentaria si el obligado se queda sin trabajo o no? ¿Qué dicen ustedes? Miren, ya que les voy a dar ya respuesta a la pregunta, le voy a dar respuesta a la pregunta para que avancemos con el tiempo porque se me está haciendo corto. Mientras el obligado se encuentra desempleado o no labore como trabajador dependiente, deberá pagar la pensión de alimentos tomando como referencia el valor de sus últimas remuneraciones, pues no procede variar el quantum del porcentaje que correspondía al alimentista tomando como referencia una remuneración distinta a la que sirvió de base para la sentencia. Esto reafirma lo que les había hecho una pregunta anterior a ustedes respecto a que usted, si es que baja el monto de sus condiciones económicas, tiene que anoticiar al juzgado. O sea, el juzgado no está en la obligación de estar viendo si usted está en buenas condiciones económicas o no. Así que tiene que noticiar, porque si no, la liquidación va a seguir ejerciéndose con el monto con el que se fijó la sentencia. ¿Ok? Listo. En el tema del prorrateo existen nuevos alimentistas, ya usted se excedió del 60%, porque imagínate que un juez le da 20 para un hijo, 20 para el otro y 20 para un tercer hijo. Entonces, porque hay padres que sí, que tienen hijo en cada pareja y cada uno tiene su 20%, imaginemos. 20, 20, 20. O 25, 25. Y el otro, lo que queda, no sé. Porque es hasta el 60%, no significa que tienes que agotar el 60%. Pero, oh, sorpresa, a este señor que le gusta procrear, nace otro hijito más. Y ya habían sentencias anteriores. Se va a afectar el nuevo niño, el nacimiento nuevo, porque el nacimiento nuevo le va a tocar 15%, y a los otros hermanos ya les tocó 25%. Entonces, ahí sí se puede hacer un prorrateo respecto a que si le queremos dar a todos igual, hay que hacer una repartición equitativa hasta su máximo del 60%. No le podríamos dar más. Ojo, yo he visto muchas sentencias en las que, obviamente, cuando demandas y pides los alimentos, imaginemos que un alimentista tienes en Trujillo, otro alimentista lo tienes en Lima, otro lo tienes en Huaraz y el otro que van a hacer en Ayacucho. Entonces, en ese momento, cada una de las madres pide y lo denuncia a él por alimentos. Correcto. Cada uno está pidiendo su monto. Y puede ser que la suma de los montos ya sobrepase el 60%. Y he visto casos en el que los obligados le vuelan más del 60% porque no se ha dado el tema del prorrateo. Es que la judicatura
lastimosamente, señores, no va a esperar que va a tener que hacer un análisis de todos los procesos de cuántos en todo lado tienes. Ay, Carmen me dice, doctora, hay hasta 5 procesos de hombres que tienen varios hijos, o de mujeres que tienen varios hijos, y que le llueven las denuncias. Entonces hay que hacer el tema de la repartición, división proporcionalmente, esa cantidad entre varios hijos que tienen este derecho, ¿correcto? Muy bien. Ya esta parte... pregunta, señores, imaginemos que pasaron los 28 años, ¿ya? Mira, esta preguntita me gusta, esta preguntita y con esta me voy ya, para ponerle preguntas a ustedes. Señores, ¿qué pasa? Cumplió los 28 años, ¿ya? El mismo ejemplo inicial. Ya tiene su hijo 28 años, entonces está listo para presentar su demanda, o perdón, para que en ese mismo proceso usted indique que ya cumplió los 28 años, o sea, se puede exonerar, ¿correcto? Entonces, usted ya está listo todo, pero se olvidó. Se fue usted de viaje, se emocionó mucho y se olvidó. Y el viaje le coge la pandemia. Y ya no pudo regresar. Imagínense que se quedó en Estados Unidos. Ya, se quedó en Estados Unidos. No supo que era el tema virtual, qué sé yo, señor. Se olvidó usted. Un año se olvidó. Usted va a pedir devolución de ese año que usted no, en este caso, inició el proceso de exoneración. Imaginemos que cuando usted inicia el proceso, incluso ya tiene su sentencia, ya su hijo tiene 30 años. Señores, hay casos en el que usted pide la exoneración cuando el hijo ya tiene casi 40 años y recién dice, ay, verdad, ¿me descuentan algo en mi boleta? Ah, sí, es la pensión de alimentos. Usted va a decir, ya, no seas tonto, anda ahorita, y pide tu devolución. ¿Se da la devolución o no? ¿Se puede pedir devolución o no? Sí, me dice Jimmy. Jimmy, ¿de dónde me ha sacado ese sí? Usted va a decir, doctora, es que usted me dijo que flexibilice. No, pues Jimmy, no te pases. No se puede, señores, no se puede. Porque si tú le querías dar a tu hijo que tiene 30, 40 años, es porque tú querías darle. En el mismo juzgado, Ever, en el mismo juzgado. Exoneración en el mismo juzgado. Tú le querías dar. Nadie te obligaba a ti. Si ya cumplió los 28 años, tú inmediatamente el día siguiente lo podías hacer. Y este de 28 años tenía que solicitar y decir no, pues Jimmy, en este caso tú me estás hablando de otro tema, ¿ya? Esto es sociedad ganancial, acá estamos hablando del tema alimentista respecto del hijo de los 28 años, ¿ok? Luis Enrique me dice, doctora, ¿qué pasa? Mi hija terminó los estudios. Pasa, mira, que a ti te dice hasta los 28 años, pero siempre y cuando, o sea, hay una condicional, siga estudiando. Si ella tiene 25 años y ya no quieres, ya no estudia más, es más, ya tiene una familia, ya tiene una hija, ya tiene un esposo, ya tú no tendrías por qué pasar. El problema, Luis Enrique, con los hijos es que tú le avisas de que tú ya la vas a denunciar para la exoneración, o no denunciar, sino vas a insertar tu escrito de exoneración, porque ya le dijiste, ya me cansé, que eso. Ella al día siguiente busca una carrera nocturna para continuar estudiando. He visto esos casos, Luis. He visto esos casos, Luis. ¿Correcto? Bien, señores, vamos a dar por finalizar nuestras diapositivas porque aquí ya empezamos con el caso 1 que yo les puse al inicio, ¿recuerdan? Entonces, hemos cumplido. Primera vez que hemos terminado nuestras diapositivas. Y ahora sí voy con las preguntas. ¿Correcto? Vamos con las preguntas. Me voy a ir para que no se ponga triste el primero que hizo la pregunta. El primero me dijo, doctora, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. No había preguntas. ¿Cómo hasta? A ver. Buenas noches, doctora. Estaré atenta, doctora, a su libro. Muy bien, gracias. Solo para a ver, ¿dónde está la pregunta? Gratis para la demandante, no se quiere, requiere abogado, se requiere abogado. Vamos con la pregunta, no encuentro la pregunta. Sigamos bajando. Acá empezamos. José Yatance. Buenas noches. Tal vez podría sustentarse con algún proceso en contra del padre biológico y este último hace caso omiso. Tal vez existe alguna conciliación en la que el padre biológico deposita una suma irrisoria y los gastos del menor son elevados. No sé a qué te referías ahí, pero creo que era por el tema de algún proceso contra el padre biológico. Creo que estabas hablando del padre socioafectivo, ¿no? Que ese padre que se desliga completamente y que el otro le quiere dar condición de hijo. Claro,
Claro que sí. Si usted hace un análisis de la familia ensamblada como tal, se podría. La mensualidad del colegio, boleta, salud, club, deporte, etc. Esa manera se podría acreditar la carga familiar. Claro que sí, Johan, pero también como carga familiar se podría dar la posibilidad en esa nueva tendencia del derecho de familia que se pueda incluir el caso de el hijastro, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Doctora, la madre que reconoce a su hijo con sus propios apellidos y se compromete con varón soltero, ¿respecto a qué? ¿A la afiliación o a los alimentos? Porque si respecto a la afiliación, la madre tiene la opción de consignarle los apellidos que ella le plazca. Puede ser los apellidos de la madre o puede ser los apellidos del presunto padre. Situación diferente es que el presunto padre seguirá siendo presunto, porque hasta que no existe una afiliación como tal a nivel judicial o un reconocimiento de esta persona que lleva los apellidos, de que él vaya y firme. Si no, simplemente por proteger al niño le consignamos los apellidos del supuesto padre. Incluso, miren, puede ser que yo tenga a mi esposo y que mañana una exnovia le ponga los apellidos de mi esposo a su hijo. Pero mi esposo nunca lo firmó. Entonces, hasta que no haya un proceso, no exista un proceso de filiación de por medio, ese niño tendrá derecho a usar ese apellido, pero no está reconocido. ¿Ok? Prima ahí en esta escala de valor la integridad, el desarrollo de este niño, ¿no? Pero no lo hace padre. El que está al día en las pensiones no es requisito, ya les había dicho. Doctora, ¿cómo probar en demanda de reducción de alimentos el apoyo a madre de la tercera edad si estudios de segunda especialización cuenta para disminución? Pregunta importante, Alberto. Miren, a mí me han preguntado, doctora, quiero estudiar ahora mi maestría en España. Todos queremos estudiar maestría en España. Doctora, yo paso pensión de alimentos. Me pasa en juicio el 40% de mi remuneración le dan a mi hijo menor de edad. Correcto, qué bien, 40%. Doctora, pero el 40% es alto de mi sueldo. Y yo quiero estudiar mi maestría de razonamiento probatorio en la Universidad Alicante. Es algo que quiero hacer, créanme. Y esa maestría está carísima, doctora. Entonces, puedo acudir al juzgado de paz letrado para pedir reducción de alimentos, ya que no sé el 40, doctora, que me baje el 30, para que con ese 10% que me da ya me suma para subsistir y para poder alimentarme allá en España. Señores, el hecho que yo quiero estudiar en el extranjero, ¿podré, bajo ese sustento, reducir los alimentos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Lo justifica bonito usted, ¿ah? Lo justifica bonito. Ahora, hay que hacer un esfuercito porque si yo hago esa maestría, regresaré y tendré una opción de trabajo mucho mejor. Así que, ¿podré o no? No puedo leer lo que ponen abajo ustedes, porque si bajo ya no voy a poder seguir a la pregunta. Así que entiendo que hay sí y no. Pero, señores, les comento que el juez le va a decir a usted, usted quiere estudiar. Ya pues, su pensión de alimentos es el 40%. Usted tiene el 60% para que estudie. Para que estudie, disfrute, tenga una nueva relación, la lleve de paseo a su nueva pareja, etc. Usted tiene su 60%. No me coge el 40% de su hijito, porque no es causal para reducción. Diferente es, doctora, las condiciones económicas del denunciado han cambiado, se ha quedado desempleado. O él ganaba antes en un ministerio público un monto y ahora gana menos. Eso sí es un motivo para reducción. Las condiciones económicas cambiaron. ¿Correcto? Pero que yo quiero estudiar. Doctora, qué injusto entonces. Qué injusto, porque él quiere estudiar y no va a poder estudiar en España. Tiene su 60% para que lo utilice en lo que él crea. Y si ese 60% de su remuneración no le alcanza, pues tendrá que trabajar en un quinto, cuarto, sexto, octavo trabajo más adicional para que con eso pueda, y todavía de eso, darle un poco a su hijo de lo que le corresponde y lo que le queda para sus estudios. Así que tener un hijo en el Perú no es cosa simple. No les estoy desanimando, señores. ¿Ok? Bien. Listo, sigamos. Preguntas. ¿Deben actualizarse el Código Civil? William, nosotros tenemos en la línea del doctor Manuel Bermúdez Tapia, que es mi maestro, mi guía, mi mentor, somos parte incluso de la Comisión de Derecho de Familia, procesal de familia, respecto a esta tendencia de que se modifique nuestro Código Civil y sobre todo que se extirpa el derecho de familia
y que se logre un derecho de familia autónomo, porque ya han visto que las reglas procesales son totalmente diferentes. Otra pregunta, a ver, vamos a las preguntitas por acá. Doctora, buenas noches. En un proceso de prorrateo se asignaron pensiones a 3 alimentistas, ¿correcto? Luego uno de ellos solicita un aumento. ¿Puede hacerlo? ¿Acaso porque usted ya tiene el prorrateo y ya no puede aumentar? Señores, el aumento, pese a que hay reprorrateo, puede darse. Claro que sí. Ojo, sí, Sandra, con que el monto máximo sea hasta el 60%. Tú puedes pedir aumento, pero eso no va a conllevar a que se genere una disminución en el otro. Pero hay una situación excepcional y yo he visto un caso, Sandra. ¿Sabes cuándo? 3 hermanos, ¿ya? Pero de los 3 hermanos, a uno se le tiene que aumentar los alimentos, porque imagínate que él quedó con una discapacidad. A ese niño se le tiene que dar el 20%, igual que a los otros hermanos, si él tiene una discapacidad audiovisual, tiene una discapacidad sonora, tiene una discapacidad auditiva, tiene una discapacidad física, él necesita otro tipo de vida, necesita otro tipo de alimento, necesita otro tipo de condiciones, de educación. Entonces, él no tiene por qué ser... Igualdad de hijos, doctora, 20% para cada hijo, dentro del 60%. No, ahí sí se podría dar un incremento para él y una disminución para el resto. Claro que sí. Porque este hermano necesita más, porque tiene una discapacidad. Ahí sí resulta coherente. Pero, ojo, Sandra, casos muy excepcionales, ¿ok? Porque tú no puedes ir en contra del 60% del padre, del 40%, perdón. María Yataco, doctora, en la obligación en la omisión a la asistencia familiar, que eso lo vas a ver con el doctor Henry, no lo vas a ver conmigo, pero bueno. En ejecución de acta de conciliación ante la demuna, el demandado siempre aportó previsión de alimentos, no tiene cómo probar, doctora, en el acta de conciliación nunca figuró el número de cuenta, en juicio oral se puede solicitar. Eso lo vas a ver con el doctor Henry, que es penalista, él ya te va a dar los tips para que tú salgas de ese proceso de omisión a la asistencia, pero créeme, María Yataco, que yo, que también estaba en penal, nosotros a nivel de jueces, sí, hay jueces y jueces. Hay jueces que sí evalúan muchas cosas, ¿no? Del incumplimiento. El estado de salud, por ejemplo, del obligado, toman en cuenta eso, o sea, no simplemente es de manera literal el incumplimiento, porque si no, ya no necesitaríamos jueces. Simplemente se incumple, omisión y se configura el delito y punto. No, ¿ya? Ever, doctora, cuando existe liquidación de alimentos en el juzgado penal, nuevamente, eso ya con el doctor Henry, no le quiten su chamba al doctor Henry. Al cumplir la mayoría de edad el alimentista, la mamá podía cobrar dicho monto pese a que ya no tenía legitimidad. Ah, no, ahí sí no, Ever. Te cuento que eso pasa mucho, Ever, porque los procesos demoran tanto, incluso por decir, en el proceso de civil, una vez que cumple la mayoría de edad, ya no se le puede dar el depósito a la madre, señores. Incluso yo he visto procesos que se le han abierto a los jueces que no se han dado cuenta. Como el juez dice, doctor, hay un depósito para aprobar. El juez, usa mi clave y mi contraseña, ponle enter. ¿Pasa o no? Señor, usted no le puede dar si ya cumplió mayoría de edad. Eso es lo primerito que tienes que revisar. Si ya cumplió mayoría de edad, tú tienes que darle al mayor de edad, en este caso, ya no a la representante legal, porque ya no tiene, ya no es su representante. ¿Ok? Cuidado con eso. Más preguntitas, más preguntitas, más preguntitas por acá. Emitieron sentencia y a los 3 meses el sentenciado no puede trabajar porque fue intervenido quirúrgicamente. Más aún le detectaron cáncer, complicado, María Taco. Puede poner en conocimiento al juez para que no prosiga con la demanda de ejecución. Bueno, más que para que no prosiga, María de Taco, tú tienes que noticiar el tema de los apercibimientos, porque obviamente a nivel de juego de paletrado se va a ejecutar el apercibimiento ante el incumplimiento, ¿ok? Y lo que tú haces, pones en conocimiento porque no es una situación injustificada, ¿ok? Pero no es que vas a paralizar la ejecución de la sentencia. Eso sí, no. Tendrías que, en todo caso, ante esta situación, intervenir un proceso de reducción o un proceso, por último, de exoneración o de suspensión. Una situación que se pueda dar y que te permita a ti, ya que evaluará el juzgado, si es que el alimentista se encuentra en condiciones para dar un monto menor o no se encuentra en ningún tipo de condición para acudir al alimentista. Doctora, si cumplido los 28 años el alimentista dejó de depositar, en este caso sería no el alimentista, sino el obligado, ¿no podría hacer la liquidación? ¿Cómo así? Peter, hay muchos que dicen, ya mi hijo cumplió 28 años, dejo de depositar. Equivocados están.
usted tiene que seguir porque la sentencia sigue vigente hasta que no se diga que usted está exonerado de ese alimento, ¿ok? Usted tiene que seguir depositando. Doctora, de no aceptar la exoneración, el juez dentro del mismo proceso, luego de presentada la demanda, ¿el juzgado declarará resolviendo improcedente? De no aceptar la exoneración dentro del mismo proceso. Bueno, si no te acepta, en este caso, ya pues te resolverá, pero tú podrás iniciar como proceso vía acción. Igual lo puedes hacer, ¿no? No hay ninguna opción de que ya lo hiciste en un lado y no puedes hacerlo en el otro. Claro, tú puedes iniciar tu proceso, pero ya no pasa eso, Eder. Ya los jueces ahora tienen esta nueva visión del derecho, así que no hay problema. Ever me preguntó sobre el tema de si en algún juez conozco que haya resuelto así y yo les había comprometido a ustedes pasarle esta resolución importante sobre la acumulación, y acá les voy a enviar una vez para que no me olvide, porque yo sé que ustedes están esperando eso. Vamos a poner acá, a ver, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Ramírez. Félix, acumulación, filiación, tenencia, alimentos. Aquí está, ahorita les mando el link ya, acá está. Salió justo este año. Ah, pero mejor les doy en la DLP. Acá está, por el interés superior del niño. Para todos mis conectados que se han quedado hasta las 10 de la noche, les dejo este regalito. Aquí está. Pero el material completo está en mis diapositivas, ya saben. Aquí está, miren, yo les estoy enviando a ustedes el link de este caso del doctor Félix que acumula, pese a que la vía era paz letrado, acumula lo de paz letrado, acumula lo de especializado, todo. Ese es mi regalito para los que se quedaron hasta las 10 de la noche. Con eso, usted saca sus fundamentos para todo lo que nosotros hemos hablado el día de hoy, ¿correcto? Muy bien. Señores, hemos llegado a las 10 de la noche. Yo sé que ha quedado todavía algunas cosas pendientes, pero ya con el doctor Henry Coronado van a poder afianzar mucho más. Señores, solo pedirles un único favor. Que me sigan en mi red social. Ustedes me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Ahorita mándenme solicitud de amistad en este acto y me ponen muchos likes a mis publicaciones, por favor, porque así nos ayudan ustedes. Con un like nos ayudan a seguir vigentes, a seguir conferenciando. Y este 12 de agosto a las 3 de la tarde voy a estar en Ica. Así que Ica me esperan. Y este 26 de agosto voy a estar en Jaén. No sé si hay alguien de aquí de Jaén. Así que vamos a estar en Jaén, vamos a conocernos y ya les voy avisando de algunas otras fechas presenciales. Vamos a tener eventos presenciales, señores. Muchísimas gracias, señores. Yesenia. Giancarlo, ¿me quiere hacer una pregunta? Bueno, Giancarlo, lanza la pregunta si quieres. Te voy a activar el audio para no dejarte... bueno, te voy a poner audio. Ya, ok. Y con él cerramos. Con él me despido, señores. Ya saben, búsquenme como Tania Bocanegra, Risco, y me ponen muchos likes. Doctorita, buenas noches. Gracias por su atención. Sí, doctorita, es una pregunta puntual. En el caso que se presente una demanda donde existe ambigüedad en la forma de presentar la demanda y donde la demandante ha demandado al papá, teniéndolo el papá a la niña. En ese caso, ¿cómo se haría, doctorita? Sí, eso es importante. Pasa mucho, Giancarlo. Pasa mucho que cuando hay este conflicto, esta situación de conflicto familiar y se separan, están al ampay me salvo. ¿Quién interpone primero la demanda? Y muchas veces interpone la demanda quien no tiene el niño. Pasa eso también. Por eso es importante la audiencia. Y en la audiencia se va a hacer la entrevista. Incluso, miren, ahí sí yo considero que es pertinente hacerle la entrevista al niño o niña adolescente. Porque el niño o niña adolescente va a evidenciar efectivamente con quién está viviendo. Entonces, ahí sí me parece pertinente esa audiencia. Incluso cuando acude la audiencia, ¿quién acude con el niño en la audiencia? Entonces, la audiencia, Giancarlo, nos ayuda mucho en esa inmediación, en ese contacto para poder, ante una ambigüedad en quién tiene realmente el niño, poder establecer el tema. Sin embargo, tú también puedes ir avanzando. Si tú tienes al niño, pedir un reconocimiento de tenencia o pedir alguna otra situación. Por ejemplo, si sientes amenazado que el padre, la madre está generando violencia en él, también por ahí interponer una denuncia de violencia familiar. Entonces, no te quedes de brazos cruzados, porque pasa. He visto situaciones en las que demandan pese a no tener a los niños, ¿no? O puede ser que estén con los abuelos paternos y la madre demanda alimentos.
y el niño está siendo criado por los abuelos paternos. Pasa también eso mucho. O incluso como parte de algunas contestaciones dicen, doctora, pero el alimento si en realidad no lo cría ni él, lo cría el abuelo o lo cría el tío. No, no importa quién lo cría, importa que los obligados son los padres y que va a depender cuál de ambos padres esté ejerciendo ese contacto directo con el niño y va a administrar el monto de los alimentos, porque ambos siguen siendo los obligados. Giancarlo, ambos siguen siendo los obligados. Así que una cosa es que en el proceso de alimentos se determine quién va a administrar ese monto para solventar las necesidades. Y si tú ves que la persona en realidad no está solventando de la manera correcta, no está haciendo un buen uso, entonces tienes mecanismos legales, primero respecto a la tenencia, o sino también el tema de violencia familiar, cuando está poniendo en peligro la integridad física, no le está dando de comer. Doctorita, si me permite, ¿no podría yo plantear una excepción de falta de legitimidad para obrar, toda vez que la mamá que está demandando no lo tiene la niña, sino el papá? Mira, como te digo, yo considero que en el proceso de paz letrado, más que lo compliques a nivel procesal, lo más importante va a ser la audiencia. ¿Por qué no? Porque al final, estimado, como te digo, en los alimentos, en el monto de la pensión, lo que vas a establecer es el monto que el alimentista requiere para tener lo necesario para poder desarrollarse bajo un canon normal, bajo un parámetro normal. Entonces, te conviene fijar una pensión, porque luego incluso ese monto de pensión, en ese proceso que va a avanzar, ya no va a ser respecto de ella, sino a favor tuyo o al favor de quien lo tiene. Porque el alimento, ojo, recuerda, no es a favor de la denunciante, sino es a favor del alimentista. Así que yo considero que avance tu proceso y que se determine y que el juez en audiencia se va a dar cuenta de quién es el que tiene realmente el niño. Y tú podrías ahí pedir la adecuación. Hay tantas cosas, Giancarlo, que en el ámbito de familia te puedes traer abajo, por decirlo así, reglas procesales muy fuertes que no lo harías en un proceso civil. Pero acá sí a favor del interés superior del niño. Ya que inició el proceso, avancemos con el proceso, porque al final este niño sí requiere alimento y está a mi cargo. ¿Correcto? Sí se puede dar ese caso. Bien, señores, muchísimas gracias a todos los conectados. Ya les pido, por favor, que me sigan en mi red social como Tania Bocanegra Risco. Cualquier otro tema que sea referido a temas de capacitación, yo dispuesto a que ustedes... Ay, ¿qué me has puesto, Percy? ¿Qué pasó? En el caso de un estudiante de 16 años que acuchilló a su compañero en un colegio en Lima, sabiendo que le abrieron un proceso preinfractorio y luego irá al centro. Ay, no sé, de solo leer tu caso me asusta, pero él se proyecta continuar estudiando. Es que, a ver, Percy, yo no te puedo dar una respuesta a un caso tan específico, se tendría que analizar bien el hecho de lo que él ha pasado, porque, ojo, cuando uno es niño y comete este tipo de situaciones, es un adolescente en conflicto con la ley penal, pero el tipo de medida que se puede aplicar, una medida socioeducativa, una medida reeducativa, y además existe el tema de rehabilitación, así que él no por eso, no, Percy, no hablemos de infractores, ese es un término que ya está derogado. Hablemos adolescentes en conflicto con la ley penal. Así es el término según el nuevo Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, ¿ok? Así que no puede ser eso un supuesto para no apoyarlo con los alimentos o por no cumplir la obligación del padre. No puede ser eso un supuesto, pero tendrá que analizarse el caso en concreto. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.